patrimonio inmaterial de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cómo era el proceso de negociación, por ejemplo, con las delegaciones entonces, cómo se había constituido como una AC, las prácticas que tienen también, pues, como de tianguistas, pues, ¿no? De vendedores ambulantes. Entonces, bueno, esa fue mi primera investigación y todo eso lo empecé a hacer con, por fortuna tuve mis maestros formadores en sociología en la ENEP, entonces ahora FES-Acatlán, tenían cierta beta antropológica, entonces aquellos profesores nos enseñaron a hacer trabajo de campo, ¿no? A hacer investigación in situ, a ir a las calles, a observar, a preguntarle a la gente, ¿no? Romper el primer contacto, romper el hielo y acercarnos y empezar a preguntar. Y a una antropóloga muy importante, además para esta universidad, para la UAM, Angela Giglia, que falleció hace un par de años, decía, la clave para todos los que hacemos trabajo de campo es hacernos pendejos, y de plano acercarnos y preguntar qué pasó, cómo es esto, de lo más básico, ¿no? El núcleo del chisme, anótenlo como una máxima, sí, tal cual, porque de pronto uno se paraliza así de cómo me acerco, me estaré viendo mal, estaré irrumpiendo en la vida de las personas. Bueno, pues ella, con toda además con toda la experiencia, la larguísima trayectoria que tiene en la investigación, así me dijo un día haciendo campo en la Alameda, ¿no? La clave es esa. Y entonces, bueno, empecé por ahí haciendo, les digo, estas estrategias de las más básicas, ¿no? Como acercarme y preguntarle a la gente desde esa posición, no vertical, no de superioridad, en el sentido de somos los investigadores que sabemos, sino en realidad quienes estamos interesados en conocer, en comprender, en escuchar y en algunos casos en difundir, ¿no? Pues somos nosotros, y entonces desde ahí, desde esa humildad científica y desde ese lugar, ¿no? Desde ese posicionamiento, pues es que considero clave para acercarnos al campo y a los sujetos de investigación. Y bueno, y todo esto apoyada, además de la observación, con el diario de campo, que es clave, ¿no? Esa es otra de las sugerencias que siempre doy. Siempre traer un cuadernito así, un cuaderno pequeño, que sea transportable fácilmente, ¿no? Más chiquito, y donde podamos tomar nota de, porque siempre se nos ocurre algo que se puede ir como cualquier otra idea o ocurrencia, y sin embargo, si tomamos nota de ello, después podemos regresar y encontrarla y darle más profundidad a esa idea, o alguna referencia, ¿no? Algún texto, alguna idea que nos hayan dado, y siempre es importante tomar nota de todo ello cuando estamos haciendo investigación. La sugerencia además es que sea con fecha, ¿no? Que vaya fecha, hora, y lo que hacen muchos en sus diarios es ir haciendo dibujos si tienen habilidad para dibujar, o pegar cosas, ¿no? Tengo una estudiante ahora del doctorado que va pegando cartas o boletitos de metro, etcétera, y eso pues también te ayuda a ella para su propia investigación. Lo que cada quien considere que es relevante o útil para sus investigaciones, y que en ese momento a lo mejor no sabemos cómo lo vamos a usar, pero que creemos que puede ser útil, pertinente en algún momento, hay que irlo juntando, guardando. Seguramente tendrán su carpeta de PDFs por leer, si no lo hacen, háganlo también. Luego nos aparecen textos, libros, artículos, notas que nos puede servir, no sabemos en ese momento cómo, pero es importante ir almacenando, ¿no? En principio, y ya después se consulta, se sistematiza, se organiza toda esa información. Y pues entrevistas muy básicas, ¿no? Entrevistas cualitativas, básicas digo yo porque, bueno, ahora les diré por qué, pero bueno, con un guión semiestructurado que nos puede ser también de utilidad para no preguntar cualquier cosa, para no perdernos, pero al mismo tiempo para no aplicar un guión tal cual, ¿no? A todas las personas, que ese es otro tipo de entrevistas. Lo que yo sugiero es tener una guía de preguntas un poquito tareas, pero no aplicarlas al pie de la letra. Vale, a veces en el transcurso de la entrevista se van respondiendo cosas que tenemos contempladas pues ya para el final, y entonces pues,
ya no es necesario. Y así fueron mis primeras investigaciones. Después para el doctorado, como les decía Diana, participamos, no sé si lo sepa, participamos como generación en la huelga de la UNAM del 99-2000, e hice una investigación años después al respecto. Entonces con lo que trabajé mucho sin saberlo, que ahora le llaman la historia del tiempo presente, fue con entrevistas de memoria, ¿no? A posteriori, digamos 10, 12 años después de los acontecimientos, y con archivos personales, que yo tampoco sabía que eso era una técnica de investigación en aquel momento, pero los compañeros, profesores, etcétera, con los que me acerqué 10 años después tenían sus propios archivos, ¿no? Sus flyers, sus notas de periódicos, sus cartas. Algún amigo hasta me compartió un diploma que les dieron los padres y madres de la Prepa 2 a sus hijos como un reconocimiento a su lucha, con la intención además de hacerle frente a toda la campaña de desprestigio que entonces, sobre todo TV Azteca, impulsó con mucha fuerza, ¿no? Entonces los padres se organizaron, hicieron una ceremonia y en la auditoría también les dieron diplomas, y uno de estos entrevistados me compartió su diploma, me parece, en la tesis del doctorado. Entonces poco a poco se va complejizando, digamos, el camino de la investigación, de partir desde los manuales, digo yo, de metodología, ¿no? Sampieri, Hernández Sampieri, Rojas Soriano, todos estos que consultamos en la licenciatura, se va complejizando en el campo y a la hora ya de llevar a cabo la investigación misma, y lo que vamos viendo es que vamos necesitando también de otros instrumentos, de otras herramientas, y entonces pues eso me fue llevando a hacer una etnografía mucho más compleja, con una permanencia más duradera en el campo, sobre todo ya para las investigaciones, ya como investigadora, sobre violencia, ciudad y violencia, ¿no? En ciertos entornos urbanos. Eso ya me ha obligado desde hace ya varios años a estar de manera permanente en el campo, no necesariamente hacer entrevistas cuando el contexto es contingente, ¿no? Entonces hacer uso de otras estrategias, de otras herramientas. Tenemos la facilidad ahora del teléfono, del celular, del WhatsApp, de las redes sociales, y mucho de mi investigación, sobre todo en estos espacios urbanos populares, es a través de redes sociales que utilizan los habitantes en las colonias, en unidades habitacionales también yo trabajo bastante, y entonces van armando sus grupos de Facebook, por ejemplo, ¿no? Hay un grupo de Facebook donde los habitantes de una unidad habitacional se comunican, se organizan, avisan que alguien está, que es un sospechoso, que alguien quiere robar o ha robado, ha llegado a niveles atroces como tomarle fotografías después de haber sido golpeado, o sea, llegar a casi linchamiento, le toman fotos, le suben a Facebook y le piden a los vecinos que si lo reconocen acudan y denuncien, y entonces los comentarios del Facebook son además de lo descarnado de la violencia, pues también son datos y son fuentes de información, ¿no? Entonces eso se utiliza también para hacer análisis de cómo se va socializando una comunidad, una población en las estrategias y en el ejercicio mismo de la violencia, ¿no? Ahí está en juego, pues, qué tanto nos vamos poniendo en práctica también ejercicio de no juzgar o de evitar el prejuicio, que por supuesto en términos humanos, personales, ver una fotografía de un ser humano golpeado a mí me puede generar rechazo de entrada, ¿no? Pero en el ejercicio investigativo, cómo vamos trabajando con esto que somos también como seres humanos, pero al mismo tiempo hacer un ejercicio analítico, reflexivo, y dejar a un lado, es un ejercicio permanente, pero hacer a un lado un poco lo que nos moviliza, ¿no? En términos, pues sí, personales, humanos, pues para poner en práctica o en ejercicio pues nuestra beta analítica, investigativa. Y bueno, vino la pandemia y entonces pues todo esto que hemos ensayado durante años, décadas, muchos de nosotros, del trabajo de campo, de la interacción cara a cara con las personas, de esta observación
in situ, pues se vino abajo, ¿no? Yo tenía, en ese momento acababa de ganar el concurso como investigadora y tenía abierto un proyecto sobre el impacto de la violencia entre el estudiantado de la UNAM. Lo que yo pensaba hacer además en campo, ¿no? Ir acompañando al estudiantado, colocarme en distintos espacios de ciudad universitaria, además también lo quería hacer en Acatlán, entonces hacer traslados, acompañamiento en sus traslados con el estudiantado, pues no lo pude hacer, y pues lo que hicimos muchos fue replantear nuestra propia pregunta de investigación, ¿no? Claro que nos paralizamos como todo, como en todos los planos de la vida, ¿no? Y un tiempo de no saber qué estaba pasando y para dónde íbamos, pero pues digamos, la apuesta fue darle continuidad a las investigaciones y entonces empezar a pensar otras estrategias, replantear las preguntas. Ya no lo pude hacer en el sentido del impacto de la violencia, pero sí el impacto de la pandemia entre el estudiantado. Entonces esa investigación ya se hizo con Zoom, ¿no? Con entrevistas en Zoom, haciendo uso de otras herramientas también. Y al mismo tiempo, un año después, el trabajo ya fue posible de hacerse no con jóvenes estudiantes de la UNAM, pero sí con jóvenes de habitantes de Santo Domingo, del Pedregal de Santo Domingo local. Y entonces hacer trabajo de campo en medio de la pandemia fue un reto, y de ahí a dos colegas y a mí, la doctora Marcela Amaro y la doctora Laura Montes de Oca y yo, las tres investigadoras de sociales, consideramos necesario publicar un libro que se titula Entre lo ordinario y lo extraordinario, en donde convocamos a investigadoras e investigadores tanto de México como de Chile para que nos compartieran cómo es que habían hecho investigación en contextos donde la contingencia es la que se nos impone, ¿no? Donde estas estrategias que conocemos, que sabemos hacer, vienen a trastocar nuestro propio proceso. Puede ser una pandemia, pero puede ser también la propia violencia, ¿no? A lo mejor la investigación no es sobre violencia, pero de pronto hay un acontecimiento que nos rompe la vida, el tiempo ordinario, y entonces cómo hacerle frente a estas situaciones extraordinarias y darle continuidad a la investigación. Ese libro se puede descargar de la página del Instituto de Investigaciones Sociales, igual se lo voy a mandar a la doctora Fuentes para que lo comparta con ustedes, pero ahí podrán identificar cómo nuestros colegas hicieron uso de distintas estrategias, como la etnografía digital por un lado, los mapeos colaborativos, es decir, pedirle a la gente que mandara un colega que coordinó un equipo de investigación en Chile. Ustedes recordarán que previo a la pandemia fue toda una movilización en Chile. Por el precio del metro. ¿Perdón? Creo que por el precio del metro, desde adelante, ¿no? Esa fue antes. Sí, esta es la del 19. La del 19, porque fue un proceso constituyente, ¿verdad? Que bueno, se paralizó con la pandemia también, pero hubo toda una serie de movilizaciones previas a la pandemia, y entonces la gente iba enviando, por ejemplo, las zonas, le enviaba este equipo de investigación las zonas en donde se levantaban, en donde hacían, por ejemplo, barricadas, o en donde ocupaban alguna dependencia, algún espacio. Entonces estos colegas iban mapeando, ¿no? Las zonas de la insurgencia, digamos. Apelar a nuestros sujetos de investigación no como sujetos inertes, homogéneos, pasivos, sino como colaboradores, como sujetos activos, convencerles de que es pertinente la investigación que estamos proponiendo y de que vale la pena que ellos también participen, y que vale la pena que se den a conocer sus experiencias, sus voces, sus demandas. Es un proceso bien complejo, pero muy importante, muy interesante, y que en momentos así vemos además el valor que tiene que la gente valore pues, sus propias experiencias y participe activamente en la investigación, ¿no? Entonces estos colegas, por ejemplo, hicieron eso. Otra colega que no participó en el libro participó en otro ejercicio que hicimos, Paula Soto, que a lo mejor la conocen, de Iztapalapa. Ella le pedía a las mujeres con las que trabajan que tomaran nota todos los días de las actividades de cuidados que realizaban en su casa,
durante la pandemia. Entonces todos los días estas mujeres, un grupo de 12 mujeres, le mandaban notas de voz o mensajes por WhatsApp con fotografías de cómo había sido su día de cuidado al interior del hogar, y con eso hizo una investigación muy linda, muy interesante sobre la experiencia de los cuidados y la movilidad al interior del propio hogar, aún en situación de confinamiento, ¿no? Entonces, pues este libro tiene este tipo de investigaciones, de fotografías, también otro investigador que hace trabajo con investigación con fotografías, le pide o invita a los propios jóvenes con los que trabaja en Iztapalapa que ellos retraten lo que ellos quieren mostrar, ¿no? Y con eso dice, hacen un pacto etnográfico de no reproducir visiones estigmatizantes o estereotipadas de estos jóvenes, sino que ellos mismos se retratan así y le entregan ese material. Por mencionar algunos. Con todo esto lo que quiero decir es que la máxima esta de Howard Becker para hablar de la sociedad, la sociología no basta, es algo que hemos ido aprendiendo en la práctica, en el campo. Es una invitación también a ir valorando otro tipo de herramientas que pueden ser útiles para la investigación misma, más allá de los textos, más allá de lo que han dicho los autores o de lo que nos enseñan los manuales, ¿no? La invitación es a hacer uso, pues precisamente de estas herramientas del celular para tomar fotografías, notas de voz, levantar audios, las redes sociales como otra de las herramientas, otra de las estrategias, ¿no? Y bueno, cada uno con sus propias investigaciones es posible ir haciendo o potencializando estas otras herramientas para sus investigaciones y con eso ir proponiendo, innovando también en términos metodológicos, ¿no? Con lo que vamos haciendo. Y finalmente, ya para cerrar y dar paso a Alejandro, con el tiempo, perdón. Nada más, bueno, esto lo dejo para una segunda ronda. Yo con esto me quedo, hasta acá, pero igual con la invitación a escucharles y ver cómo podemos orientar sus investigaciones. Gracias. No, gracias. Marce. Y bueno, son muchas cosas. Yo que conozco los proyectos de todas y todos y todes, sé que a algunos les hace más eco, ¿no? Porque van a enfrentar ese tipo de problemáticas y ese tipo de retos. Pero hay otros de otras disciplinas que son diferentes y que les harán eco a otras. Para eso también me pareció muy importante invitar a alguien como Alejandro Estrella, porque justo la intención es que veamos cómo desde distintas prácticas que podríamos identificar con disciplinas muy aparentemente delimitadas, en realidad no son de utilidad en una serie de proyectos de investigación como los que ustedes están trabajando, en los que realmente se intersectan muchas cosas, ¿no? Decía hace un momento que la maestría tiene un perfil muy interdisciplinario, pero eso no significa que no tengamos claridad de qué preguntas se han hecho ciertas disciplinas clásicas y de qué manera las han resuelto, porque no se trata de hacer un champurrado nomás, ¿no? Sino de tener claro por dónde se puede trabajar y qué cosas se puede cruzar. Entonces, bueno, les voy a presentar al doctor Alejandro Estrella González. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, España. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, relacionado con el tema el exilio filosófico español en México. Desde entonces lo adoptamos y es profesor investigador titular del Departamento de Humanidades de nuestra universidad, en la unidad Coajimalpa. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, forma parte, creo todavía, espero que no sé si está tan actualizado, el cuerpo académico de Historia Intelectual, pero bueno, ese es uno de sus campos de trabajo. Imparte en Cuaji, imparte materias relacionadas con la historia universal, teoría de la historia, historiografía, y sus líneas de investigación: historia intelectual, historia social, sociología de la filosofía, teoría de la historia, historiografía. Y bueno, también a partir de ese mismo trabajo, pues ha tenido distintos proyectos y seminarios en los que, y yo también ahí he tenido el gusto, bueno, yo con los dos he tenido el gusto, además de tener su amistad, cosa que valoro en primer lugar,
de trabajar algunas cosas con ellos y por eso también sé por dónde va la cosa. Y en el caso de Alejandro, particularmente la historia intelectual y la historia de las ideas y la historia de las izquierdas que tanto nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, Alejandro, pues bienvenido. Tu perfil de historiador es un poco extraño, claro, pero necesitamos un perfil como el tuyo. Sí, cuando no sabes dónde mandar los artículos... ¿Quieres que conectemos? Sí. Vamos. Cuando no sabes dónde mandar los artículos, por un lado te dicen es demasiado histórico, en otro lado te dicen es demasiado teórico, y yo, eso es bueno, ¿no? Digo, ¿sabes? Sí. Sí, yo agradecer a Diana la invitación, porque, bueno, ahí hay un circuito, ¿verdad?, que es una especie de lógica del don, ¿verdad?, donde a las cosas que ella me invita yo voy, a las que yo me invito ella viene. Entonces, muchas gracias. Y luego también me da mucho gusto un público de posgrado, porque, a ver, con los compañeros y con las compañeras no lo tomé a mal, a veces es una lata, porque como que damos muchas cosas por supuesto a la hora de hablar, ¿no? Entonces, el cuerpo, o sea, parece que todo el mundo sabe lo que es el cuerpo. A ver, espérate, ¿qué me estás diciendo, no? Y en cambio, con la gente de la licenciatura, pues es como a veces damos también por supuesto que saben y no saben, ¿no? En lo opuesto. En cambio, con el posgrado, ahí yo me siento muy cómodo, ¿no? De hecho, me han salido varios temas de investigación y tal, dialogando con los alumnos, ¿no? Y con las alumnas que además están en proceso de elaborar trabajo. Entonces es un momento a mí me gusta mucho dialogar con este tipo de público, ¿no? Que sois vosotros. Y además siempre suele haber un problema que a mí me interesa mucho y que es muy sensato, que es, oye, ok, yo leo una teoría que me interesa, ¿no? Lo que decías del manual, por ejemplo, yo qué sé, el concepto de campo en Bourdieu. Vale, ok, estupendo, fantástico, pero ahora te vas al archivo y ¿qué haces con eso? ¿Cómo traduces eso en una metodología? No les ha pasado. Claro, ¿cómo construyes? A mí me ha pasado. Y además, es que luego el problema además no solamente es es que tú lees eso, y Bourdieu lo hace en Homo Academicus y tiene una serie de fuentes, pero luego cuando te vas a otra disciplina, otra fuente, no te sirve. Y ahí es donde tienes que improvisar. O sea, por ejemplo, yo qué sé, la entrevista cualitativa, estupendo, me encanta, me fascina, pero ¿cómo hace eso con gente del siglo XIX? Está muerta. No sé si lo explico. Claro, tendrás que adaptarlo, ¿no? Hay que improvisar, o se te quema el archivo, yo qué sé, ¿no? O lo que sea, ¿no? ¿Cómo construyes el campo de la filosofía en el siglo XIX si no tienes acceso a lo que hace Bourdieu en Homo Academicus? ¿Veis? Entonces, esta cuestión de la improvisación, me parece, hay dos cosas, es cómo adaptamos la teoría a la metodología, o sea, no solamente qué es un campo, sino cómo lo construyo con mi fuente, cómo lo vuelvo operativo, y al estar abierto a la improvisación permanente, lo cual hace la investigación mucho más interesante en una aplicación mecánica de recetas, ¿no? Bueno, voy al grano porque si no, miren, precisamente en esta línea yo había llamado a la charla y pensar e investigar la historia, una propuesta, pero después de lo que acabas de decir tú, me gustaría poner más bien pensar e investigar históricamente. Es decir, no hay que ser historiador o estar haciendo una investigación de historia para pensar o investigar históricamente. Y entonces yo lo que he intentado con esta charla es, vamos a juntar la teoría, porque lo que yo les quiero contar tiene una base teórica detrás potente, pero en realidad lo que me interesa es más bien, más que discutirlo en términos teóricos, cómo esto se traduce en una manera de ver la historia, es decir, cómo se traduce en un enfoque metodológico, muy general. No estoy hablando de metodología empírica, estoy hablando del enfoque metodológico para encarar los problemas. Y ver las cosas históricamente lo puede hacer alguien que hace etnografía, lo puede hacer alguien que hace sociología, lo puede hacer alguien que hace antropología y, por supuesto, es de esperar que lo haga alguien que hace historia, ¿verdad? Entonces, mi enfoque, yo lo que les quería plantear es la idea de que, bueno, incluso entre los historiadores, como decía Althusser, incluso hay comunismo en el Partido Comunista, ¿verdad? Incluso entre los historiadores hay una serie de ideas preconcebidas de la historia, ¿sí? Que son de sentido común. Yo quería plantearosla, a ver en qué sentido creéis en ella o estáis imbuidos o inmersos en ella y de qué manera la podemos cuestionar, ¿vale? Y qué sale de aquí, de este cuestionamiento, para enfocar de otra manera la historia. Si queréis, luego os paso la presentación, si queréis, ¿vale? Sí, por si os sirve de algo. ¿Cuáles son las tres ideas preconcebidas de la historia? La primera normalmente es que el objeto de la historia, el tema de investigación, si quieren, pues ya está dado, ¿no? Entonces es la típica historia yo hago historia de la conquista de México, historia de la burguesía regiomontana durante el Porfiriato, historia de la homosexualidad en la Grecia clásica, ¿sí? Entonces, partiendo de aquí, ¿qué se supone que hay que hacer? Pues nada, pues te vas al archivo, encuentras la fuente y sobre eso vas contando, ¿no? Lo que te vas encontrando, ¿no? La segunda
podemos llamar la historia es lo que pasó, es otra manera bastante común de entenderlo. La idea es creer que la historia pues, es una serie de hechos, ¿no? Que se suceden uno tras otro, como si fuera una línea, ¿no? Que avanza en una dirección. ¿Y aquí qué hay que hacer? Aquí lo que hay que hacer es, déjeme que pase de hoja, contar la secuencia, relatar la secuencia de hechos y cómo llegan a donde llegaron, ¿no? Entonces, por ejemplo, dices, tengo una secuencia que es la guerra de reforma, esta lleva al régimen republicano, esto lleva a la oligarquización de la república y esto lleva a la revolución. Ahí tienes la línea, lo que te hace ir contando lo que te interesa, siguiendo esa secuencia, ¿se entiende? La historia es lo que pasó. La historia sería el tercer punto, no sé si se apagó, porque se apagó mi compu, creo. A ver, es que tengo puesto esto, perdón, voy a poner perdonadme un momentito, lo que voy a poner es claro, es que no lo había, joder, el PowerPoint, porque estaba poniendo la charla, mis notas de la charla, ¿no? O sea, así como, ¿verdad? Perdón, Sí, los agradecimientos y todo. Es que yo soy, como se van a dar cuenta, yo soy bien neurótico, ¿sabes? Yo necesito apuntarlo todo, ¿no? Yo sufro de neurosis, entonces no. Sí. Ahora, ya. Y ahora esto supongo que era así, no me acuerdo cómo iba esto. Bueno, así se ve, ¿no? Digo, para no tocarlo más. ¿Así se ve? No, no se ve nada. ¿Cómo se pone esto amplio? ¿Aquí? ¿Ahí? Sí. Y es que es de mis incursiones en la tecnología, así a lo loco. Ahí va. ¿Se ve? Más o menos, ¿no? Hay que apagar la luz. Bueno, yo se lo voy a pasar, en realidad es un poco la charla, ¿vale? Yo se la paso. Entonces les decía, la tercera idea preconcebida es que la historia puede contarse desde un punto de vista, desde un enfoque, ¿verdad? Que permite explicarlo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o por lo menos la parte fundamental y la otra la subordinas a ella, ¿verdad? Por ejemplo, la historia del constitucionalismo mexicano pues se puede contar a partir del progreso de la idea de libertad, por ejemplo, o la Revolución Mexicana por la lucha de clases, o la historia de las mujeres por el patriarcado, ¿verdad? Y ahí ya, con eso ya lo explicas todo, ¿vale? Yo los propongo, ¿no? Vamos a explicar estas tres ideas preconcebidas, vamos a llamarla la historia de, la historia que pasó y la historia absoluta. Se me ocurrió. No tiene valor epistémico ninguno. Ahora, frente a esto, yo quisiera pasar de página. Muy bien, ya lo entiendo. Frente a esto, ¿qué quiero plantear? Bueno, introducir una serie de elementos para cuestionarlo, ¿no? Frente a la historia de, hay dos nociones, la reflexividad y el acontecimiento histórico, ¿vale? Frente a la historia que pasó, voy a hablar de lo que es el contexto y el proceso histórico, y frente a la historia absoluta, me gustaría hablar de perspectivismo y pluralismo. Esto parece muy abstracto, pero yo lo que lo voy a aterrizar más bien es un enfoque metódico, ¿vale? Empiezo con reflexividad y acontecimiento histórico. Vamos a ver. Partamos de una tesis. El objeto histórico de estudio, lo que yo voy a investigar, no está dado, es un producto histórico. Ahora, claro, ¿qué quiere decir con esto? Pues normalmente la gente dice, lo que se nos viene a la cabeza, y es normal, es que ¿qué quiere decir que es un producto histórico? Porque nosotros lo construimos, el objeto lo construimos desde el presente según nos interesan unas preocupaciones, esto es verdad. O sea, por ejemplo, yo quiero hacer una historia de la Revolución Mexicana y hace 50 años no se hacía con perspectiva de género. Entonces yo estoy construyendo el objeto, esto es cierto. Pero yo me refiero a algo todavía más profundo, podríamos decir, que es la idea, y para esto voy a introducir la noción de acontecimiento histórico, ¿vale? Un acontecimiento histórico que es para ustedes, pues lo típico, bueno, para ustedes digo, la respuesta, digamos, más de sentido común, discúlpenme. ¿Cuál es? Pues yo qué sé, la toma de la Bastilla, el 14 de julio fue hace unos días, o Hernán Cortés conquistando Mesa, ustedes, ¿no? Yo no tuve nada que ver con eso, pero bueno, para el ejemplo, el 13 de agosto, ¿verdad? De 1521. Claro, pero vamos a relacionarlo ahora con el problema que les digo. La noción de acontecimiento vamos a relacionarla con la idea de que el objeto es un producto histórico. La cuestión aquí es que, fijaos, que el objeto mismo no existía, sino que surge en un momento dado, es decir, acontece, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Por ser que me dirigió a mí mi tesis doctoral de la Universidad de Cádiz, hice un libro muy interesante sobre Francisco Vázquez, se llama, sobre la historia de la prostitución en España, ¿no? Es un libro muy chulo. Y el libro, si tú ves, dice, bueno, parte del presente, dice, ¿qué es la prostitución? Dice, ¿hoy qué diríamos que es? Bueno, una relación mercantil, un intercambio entre sexo y dinero. Claro, pero en su libro él descubre que en realidad hay 4 regímenes distintos a lo largo de la historia, si haces un enfoque histórico, si lo piensas históricamente. Por ejemplo, el primero es el religioso, que era el que dominaba en el antiguo régimen.
el cura, el sacerdote, era el dueño de las... Bueno, el sacerdote, el obispo era el que gestionaba los lupanares para llevarse el dinero. ¿Por qué? Porque era un pecado. Se entendía no bajo un intercambio económico, sino bajo la lógica del pecado. ¿Y la prostituta qué? Pues una mujer caída. ¿Me explico? Luego esto le sustituyó en el 19 el dispositivo médico. El dispositivo médico es que las mujeres estaban degeneradas y el problema principal ¿cuál era? Que era fuente de enfermedades. Entonces mandas al juez y mandas al policía y mandas al médico sobre todo. ¿Me explico? Luego llegó el discurso social, que fue que la prostituta es producto de la miseria, ¿no? Que es el discurso socialista y luego el feminista. Y luego llegó ya el neoliberal, que es esta cuestión que estamos diciendo del mercantil. ¿Se entiende la idea? De hecho, el libro se llama Caídas, degeneradas y miserables. Una historia de la prostitución. Va. La pregunta es, ¿estamos hablando del mismo objeto? ¿Estamos hablando de las mismas prostitutas? ¿Sí? ¿O son cosas distintas a las que se refiere el mismo término? ¿Me entiendes la pregunta, no? Esto lo podemos extender a muchos temas de investigación. El Estado, por ejemplo, siempre cada vez que vemos Estado, en Aristóteles, ¿estamos entendiendo lo mismo como lo entendemos hoy? ¿Como depositario de la soberanía nacional? ¿O la propia idea de soberanía nacional? ¿Estaba ahí siempre? ¿Era lo mismo cuando hablaban de naciones, en los barcos que venían de España, de la corona de Habsburgo, cuando hablamos de nación hoy? Estamos hablando de lo mismo cuando escuchamos a Aristóteles hablar de ciencia y cuando escuchamos a Galileo. ¿Estamos diciendo lo mismo? O podemos, en el sentido, no sé si alguien está dedicando una tesis sobre arte, pero ¿estamos hablando del teatro en el sentido moderno para referirnos a la tragedia griega? ¿Era eso teatro? ¿O los autos sacramentales de la Edad Media? No sé si me explico el problema, ¿no? El problema es que si no tenemos esto en cuenta, corremos el riesgo de proyectar el objeto tal y como es hoy hacia el pasado, ¿verdad? Del presente al pasado, y no solamente el objeto, todas las categorías que lo acompañan, y entonces se nos distorsiona todo. Podemos acabar diciendo cosas como que Sócrates era gay, ¿sabes? O que Bartolomé de las Casas fue el primer antropólogo. O como dijeron en un periódico en Andalucía, yo soy andaluz, que dijeron que el primer homínido europeo, esto es la portada de un periódico de tirada del país, ¿eh? Esto lo oí yo, vergüenza ajena, el primer homínido europeo era andaluz. O sea, ¿entiendes? Claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema es el peor pecado de un historiador, que es el anacronismo descontrolado. Porque el anacronismo es una herramienta, pero descontrolado salen verdaderos disparates, ¿sí? ¿Qué hacemos para evitar el anacronismo? Bueno, primero hay que tomar conciencia de la necesidad de someter mi tema de estudio a este ejercicio de reflexividad crítica. Eso es empezar a pensar históricamente. Darte cuenta que el objeto no existía siempre. Entonces, por eso les propongo 3 preguntas. La primera, ¿existía siempre? La respuesta se la doy yo ya. No. No. O sea, lo único que no tiene historia es Dios. Me explico, lo demás todo tiene historia, ¿sí? En este sentido que estoy diciendo. La siguiente pregunta cae por su propio peso. Entonces, ¿cuándo surge ese objeto de la forma en la que lo entendemos hoy? ¿Cuándo, por ejemplo, empieza a ser la prostitución una práctica concebible como mero intercambio mercantil? ¿Me explico, no? Se ve el punto. O ¿cuándo podemos hablar de la historia como disciplina empírica? Porque eso no es lo que hace Tucídides, aunque el nombre sea el mismo. ¿Qué condiciones, sería la tercera pregunta, qué condiciones tuvieron que darse para que ese objeto fuera posible, para que en un determinado momento aconteciera la prostitución como intercambio mercantil? ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Esa es la siguiente pregunta. Y ojo, no pensar que porque uno va detrás de otro en el tiempo, un objeto sustituye al otro. La prostitución, volvamos al mismo ejemplo. Hoy en día están los 4 regímenes funcionando. Escucha la Iglesia Católica, está todavía en el primero. Si no, puede haber un discurso médico, puede haber un discurso mercantil, de hecho lo hay. O hay un discurso feminista sobre la prostitución. Hay algunas que no lo cuestionan, otras que no, etc. Pero todos los discursos están compitiendo de alguna manera. No sé si me explico. Una advertencia más, y cierro este primer punto. Tú puedes elegir hacer de este tema una investigación, ¿sí o no? Puedes hacer una investigación de esto. Ejemplo de algunas obras clásicas que han hecho de la historia de cómo emerge el objeto de investigación. ¿Me explico? Voy a poner algún ejemplo. E.P. Thompson, que es el historiador que yo estudié para mi tesis doctoral. No sé si lo conocen, algunos dicen que sí.
que era, bueno, es un marxista raro, ¿verdad? Y que decía que, como todos los buenos, que es el libro más importante que él escribe, bueno, hay muchos, pero bueno, The Making of the English Working Class, la formación de la clase obrera en Inglaterra, lo que viene a decir es que la clase no existe desde siempre. No puedes hablar de clases en la época de Roma, eso, no puedes, a no ser que lo uses sabiendo que la gente no se identificaba como clase. Es lo que quiere decir. Hay una historia de la formación de la clase, y esa historia del objeto, que no está dado como pensaban los marxistas más tradicionales, pues hay que escribirla. ¿Sí? Otro ejemplo famosísimo sin duda es Foucault y la historia de la locura. Los locos no han existido siempre, los locos surgen según Foucault, en un libro donde, por cierto, no salen los locos, se habla de la locura o de los locos, que son cosas distintas. Surge cuando surge la modernidad, la razón. ¿Sí? O el de Ian Hacking, también, con un libro famosísimo sobre cómo surge la probabilidad, ¿no? Que no ha estado siempre ahí. O Juan Carlos Rodríguez, por ejemplo, sobre la literatura, en un libro muy bonito también, donde viene a decir que la literatura no ha existido siempre. Bueno, insisto, no es necesario clavarse en esto. Tú puedes hacer un objeto de estudio del propio historia del objeto, pero no es necesario. Yo lo que les estoy invitando aquí es que hagan ese ejercicio de reflexividad, de prudencia epistemológica. Que sepan que su objeto de estudio no ha existido siempre, ¿no? Y que tiene una historia. Y si se pueden equipar un poquito con el mapa de cómo surgió aquello, pues mejor que mejor, ¿sí? Aunque no desarrollen y su objeto de investigación no vaya sobre eso, ¿vale? Bueno, paso al siguiente punto, que es el contexto y el proceso histórico. Vamos a ver, vamos a discutir aquí la historia es lo que pasó. Normalmente cuando dicen ¿qué pasó? Pues lo que pasó que fue, pues lo que digo, la secuencia de acontecimientos o de acciones, ¿verdad?, que se engarzan en una narración para llegar a un determinado desenlace. Esa es la estructura. Caperucita salió de su casa, se encontró al lobo, fue a buscar a la abuela. ¿Me explico? Esa es la estructura. Que es exactamente la misma que si me dices el porfiriato dio paso a la revolución, que a su vez patatín patatán, ¿verdad? O Hitler al invadir Rusia en 1941 provocó que Stalin se y entonces la misma estructura que Caperucita Roja. Sí, la misma. Vale. Para discutir esta idea del sentido común, vuelvo a Thompson. Thompson decía que la historia, esto es muy bonito, es la ciencia del contexto y del proceso. ¿Sí? Del contexto y del proceso. Vamos a ver un poquito eso, vamos a empezar con el contexto. A ver, os voy a poner un ejemplo muy divertido, a mí me lo parece, para entender la idea del contexto. Yo creo que todos lo entendemos, pero en sentido, digo, cómo me interesa plantearlo en términos históricos, ¿no? Wenceslao Roses, ¿saben quién es? Era un filósofo marxista español que estuvo en la República, era ministro de Cultura, llegó a ser... Acabó aquí. Efectivamente, sale corriendo porque si lo agarran lo fusilan, evidentemente, era más rojo que Marte, ¿verdad? Bueno, fue uno de los traductores. Efectivamente, traduce el Capital, traduce, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa obra, como muchos exiliados, la pudieron hacer aquí gracias a la generosidad del pueblo mexicano y del gobierno mexicano en ese momento. Vamos, le salvaron la vida, quítate de la obra. Pero bueno, el tipo llega aquí. Entonces llega, como muchos exiliados, en un barco, llega al puerto de Veracruz y lo están recibiendo masas de gente que en apoyo a la República, con carteles, con banderas de la República, banderas de México, viva la República Española. El tío, esto lo he leído yo de él, y dice, claro, yo estaba realmente emocionado de este recibimiento, y dice, pero de repente entre el público veo un cartel que dice, el sindicato de tortilleras españoles os saludan. Dice, claro, yo dije, bueno, esta gente sí que está organizada de verdad, ¿no? Claro, porque tortilleras en España significa lesbiana, me explico. Él no ha entendido, claro, él no entendía lo que estaba pasando. ¿Se ve la idea? Y el tipo estaba diciendo, eso lo he leído, su palabra fue, lo primero que pensé, esta gente sí que está organizada. Claro. Aquí la incomprensión de dónde viene, de que hay una distancia, ese es el término importante, yo creo que también en tu intervención está. Hay una distancia, aquí es de espacios geográficos y culturales. ¿Sí? Veamos ahora un ejemplo en términos de distancia temporal, para ilustrar este problema que Diana conoce bien porque tuvo la amabilidad de presentar este libro, que yo hice una edición crítica de este libro. Vamos a suponer que me interesan los argumentos de Thomas Gattaker. Thomas Gattaker era un teólogo calvinista inglés del siglo XVII, ¿vale?, que escribió un tratado sobre el azar, ¿vale? No sé a quién le puede interesar eso, pero hay a quien. Hay a quien le interesa esas cosas. Bueno, espero dejar muestra ahora de que no soy un friki. Ahora,
escribe un tratado sobre el azar, ¿vale? En el siglo XVII, es un calvinista inglés. Ahora supongamos que yo estoy haciendo una investigación sobre Gattaker, y como trata el tema del azar, pues digo, pues mira, lo voy a poner a dialogar con el principio de indeterminación de Heisenberg, ¿sí? Del siglo XX. Heisenberg, el de no el de Breaking Bad. ¿Vale? Vale. Claro, pero aquí hay dos problemas muy importantes. El primero, que Gattaker y Heisenberg no se conocieron. A ver, esto es de perogrullo, pero es que es decisivo. ¿Por qué? Porque no puedo interpretar los argumentos de Gattaker como si estuviera hablando o refiriéndose a Heisenberg, porque hay una distancia histórica insalvable. No sé si me explico. Ese diálogo nunca tuvo lugar, me lo estoy imaginando yo, por lo que corro el peligro de distorsionar el sentido de lo que dijo cada uno. ¿Veis? ¿Veis aquí? No estoy respetando, si yo lo pongo a dialogar, no estoy respetando la distancia entre esos dos contextos de enunciación, entonces no se entiende nada. ¿Sí? El segundo problema tiene que ver además con el hecho de que cada contexto tiene una lógica distinta. Eso está claro. Cuando uno hablaba del azar, está hablando desde un horizonte teológico en crisis. Y el otro, cuando habla del azar, está hablando desde la mecánica cuántica, la relatividad y todo este rollo. O sea, que ni tomándose unas chelas en un agradable antro, los dos iban a entender de qué estaban hablando. ¿Se ve lo que quiero decir? Lo que intento decir es que si no considero el contexto histórico específico, no entiendo el sentido. No entiendo el sentido de dos cosas fundamentales, de lo que está pasando, de los supuestos acontecimientos que tengo que contar, y de lo que hace la gente, de la acción humana. No lo entiendo. La investigación histórica, por tanto, o un enfoque histórico, si quieren, más que la investigación histórica, tiene que ser capaz de reconstituir esos contextos. ¿Vale? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y quién tiene este señor con un contexto histórico? Bueno, en ese sentido, lo voy a decir de manera muy general, todas las condiciones que hacen posible que tenga lugar un acontecimiento o que se lleve a cabo una acción con sentido. Con sentido para la gente de ese contexto, claro. O sea, a ustedes a lo mejor las cruzadas no tienen ningún sentido, pero para la gente de su contexto sí. O la discusión sobre cuál es el sexo de los ángeles, ustedes qué sentido tiene, pero tienen que reconstituir el contexto donde tuvo lugar porque sí tenía sentido para ellos, ¿sí o no? ¿No tiene? Bueno, no me lío. O yo qué sé, o la lucha antifascista de los años 30, ¿no? Del siglo pasado. ¿Qué significaba ser comunista en los años 30? No significaba lo mismo que serlo en los 80 del siglo pasado. ¿Me explico por qué? Porque el contexto es otro. ¿Veis? Bueno. Podemos decir que, o ahora, que esas condiciones de posibilidad que definen un contexto, lo que hacen referencia es a pues, todo un conjunto de relaciones sociales, recursos materiales y morales, las formas discursivas, la configuración del deseo, las expectativas colectivas, es decir, todo aquello que permite restituir, y este término me va a resultar útil en lo que me queda de exposición, una situación histórica, una situación, a partir de la cual, una vez que yo la restituyo, esta situación, la lógica de esa situación, puedo empezar a entender las acciones y los acontecimientos, empiezan a cobrar sentido para mí, ¿vale? Entonces, la historia, conclusión de esto. La historia no es solo una secuencia de acontecimientos y de acciones, lo que pasó, sino que también es la historia de los contextos que la hicieron posible. ¿Se ve esto, no? ¿Vale? Bien. Ahora bien, esto parece que tiene mucho sentido, pero hay un problema fundamental, que es el problema del contextualismo. ¿Cuál es ese problema? Claro, que si yo empiezo a reconstituir contextos, lo que no percibo es el movimiento del proceso histórico. A ver si se entiende esto con una analogía. El contexto, imaginémonos que es una fotografía de una situación. Claro, la que yo, como estáis ahora, os hago una foto, pum, ¿va? Ese es el contexto. Ahora, si yo solo tengo conjuntos de contextos, ¿sí? Explicar un proceso, ¿cómo lo hago? Pues poniendo una foto al lado de la otra, ¿veis o no? Pero ¿qué se pierde ahí? Claro, se pierde el movimiento que lleva de una foto a otra, ¿veis? Es decir, cómo un contexto se va transformando en el siguiente. No es lo mismo poner una foto detrás de otra que ver cómo una foto se está transformando en la siguiente. Es decir, lo que nos interesa a los historiadores no es la foto, no es el contexto, es el proceso, es un vídeo. ¿Veis? ¿Se ve esto? Entonces, no me interesa la secuencia de fotos fijas. Ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo explicar el movimiento de los procesos históricos? Claro, normalmente la respuesta más común a esta pregunta es que lo que tenemos que hacer es contar los cambios en el contexto A que hicieron que se convirtiera en el contexto B. ¿Sí, no? Eso empezó a aplicar el movimiento, explicar los cambios.
¿Qué cambios en la cultura política del antiguo régimen, por ejemplo, generaron un contexto donde fue posible una revoluciones liberales basada en la idea de soberanía nacional? Pregunta histórica, clarísima. Bueno, pues esta respuesta es cierta, esto es verdad, pero es incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque aquí se olvidan dos cosas fundamentales si queremos entender realmente cómo se piensa la historia. La primera tiene que ver con todo aquello que en el nuevo contexto permanece del anterior. ¿Sí? Es decir, el nuevo contexto, el contexto B, es distinto del A porque han cambiado cosas, pero conserva cosas del anterior. ¿Sí? Es decir, si nos fijamos solo en los cambios, todas esas situaciones que duran, entre comillas, las situaciones históricas que duran se pierden, si solo me fijo en los cambios. Vamos a llamar a esto el problema de la duración, ¿sí? El tener que intercalar el cambio con la duración, ¿sí? Y por otro lado, si nos fijamos solo en los cambios que llegan del contexto A, conducen al B, aquí ignoramos todos esos caminos que eran transitables, pero que no conducían a B. No sé si me explico. Porque en ese momento eran transitables, eran opciones. Luego vuelvo a desarrollar este tema un poquito. Vamos a llamar a esto el problema de las vías muertas de la historia, ¿vale? Bien. O el problema de la pérdida, ¿vale? Siempre hay pérdidas en la historia. No todo confluye en la dirección del presente. Esa es la idea que quiero poner sobre la mesa. Y si yo solo voy contando los cambios, pues me pierdo eso. Bueno, voy a desarrollar esta idea. La idea fundamental que yo quiero decir aquí es que tenemos que ser capaces de entender los procesos, el paso de un contexto a otro en movimiento, si queremos ver las cosas históricamente. Y esto supone articular estos tres elementos: cambio, duración y pérdida. ¿Vale? No es fácil, pero no se trata de leer un manual o escucharme a mí aquí, lo que hay es que ponerse a hacerlo, sino la práctica, ¿sí? Ahí es donde vas pillando un poquito esa onda, ¿no? Hombre, al leer, yo que sé, Brodel te ayuda, sin duda, pero no, hay que ponerse a hacerlo, ¿vale? Para verlo realmente, porque cada caso es cada caso. Yo les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo de una investigación que estoy haciendo yo sobre historia de la filosofía española, donde uso el concepto de generación intelectual, que es un concepto que es maravilloso, bien leído, maravilloso para pillar estas tres ideas de cambio, duración y pérdida, pero igual era algo farragoso. Entonces me voy a otro ejemplo, retomo los ejemplos que estaba poniendo, vuelvo a Gattaca. Vamos a ver el problema de la duración. Primero, como hemos visto, tenemos los argumentos de Gattaca sobre el azar, ¿verdad? En la primera mitad del siglo XVII. Para entender sus argumentos, me tengo que situar en un contexto marcado por dos cosas. La filosofía escolástica, que como saben ustedes es una hibridación entre Aristóteles y filosofía cristiana, ¿verdad? Y por otro lado, un debate teológico sobre si usar el azar para recreativo, para jugar las cartas, los dados, todo esto, o para sorteos serios, para repartir propiedades, whatever, es pecado o no. Ese es el tema. ¿Se ve? Y ahora, en este marco, yo es donde empiezan a cobrar sentido los argumentos de Gattaca, ¿veis? Ahora vámonos al de Heisenberg, ¿vale? Principio del siglo XX. Aquí, ¿cuál es el marco en el que tengo que entender los argumentos de Heisenberg si es que alguien los entiende? Bueno, el de la mecánica cuántica, el de la teoría de la relatividad y el cálculo estadístico. Vale. Hay una distancia histórica innegable entre ambos, ¿sí o no? Ahora bien, lo que decía, esto impide que nos lo pongamos a los dos a sentar a hablar como si fueran contemporáneos, ¿sí? Bueno, lo de estar compartiendo una chela. Tú estás compartiendo una chela con alguien porque es contemporáneo tuyo, ¿sí o no? Si el tío está muerto no puedes, se ve lo que es. Entonces ahí, ¿vale? Este es el problema. Ahora bien, de hecho, os voy a poner un ejemplo rápidamente para que se vea concretamente qué significa la distancia histórica. ¿Sabéis lo que significaba probabilidad en la época de Gattaca? ¿No? Algo que estaba probado por una autoridad religiosa. ¿Qué significa probabilidad para Heisenberg? Un universo futuro probable, según cálculo estadístico. O sea, ni manera de entenderse los dos. ¿Sí? Vale. Ahí está la distancia histórica. Ahora, vamos a hacer un experimento. Vamos a meter por medio la figura de... ¿Por qué se me ha apagado esto? Un momentito, por favor, porque he perdido la... Era una probabilidad. Era una probabilidad de Blaise Pascal, ¿no? De Blaise Pascal. Vamos a meter en medio la figura de Blaise Pascal. Pascal era un filósofo racionalista de segunda mitad del siglo XVII, es decir, solo una generación posterior a Gattaca, ¿vale? Pero él ya tiene una visión que no es teológica del universo, sino que tiene una visión mecanicista del mundo, ¿verdad? Y de la naturaleza.
Y aparte, es un filósofo racionalista, y aparte es el padre del cálculo de probabilidad. ¿Vale? ¿De quién está más cerca Pascal? ¿De Gattaker o de Heisenberg? Cronológicamente, Ese es el punto, cronológicamente de Gattaker. pero en términos ya de ideas, Está más cerca, Pascal podría hablar más con Heisenberg. ¿Veis o no? ¿Veis el punto? Pero en cambio está más cerca de Gattaker. Vamos a decirlo así, su cosmovisión está cercana a Heisenberg, mientras que Gattaker está más cerca de Aristóteles. ¿Veis o no? Que esta no me sale la cuenta, son 1700, son 2000 años de antes. ¿Sí o no? ¿Se ve? Gattaker se entendería mejor con Aristóteles que con Pascal. Bueno, estoy llevándolo al extremo el ejemplo, ¿vale? O con San Agustín, ¿se entiende? Dicho de otro modo, fijaos bien, una cosa es ser contemporáneo y otra es ser coetáneo. Heisenberg y Pascal son coetáneos, pero no son contemporáneos. Gattaker y Pascal son contemporáneos, pero no son coetáneos. ¿Veis lo que quiero decir? Coetáneo quiere decir que comparten un mundo, ¿vale? Aunque cronológicamente no lo hagan. Entre Aristóteles y Gattaker, y esta expresión es de Ortega, que me encanta, Ortega se dice, entre Aristóteles y Gattaker hay una situación histórica que dura, que es la situación de Aristóteles. ¿Sí? Esa situación dura, que es como se cree que es el universo, ¿vale? Ambos son coetáneos, ¿sí? Pascal, en cambio, rompe con esa situación, deja de ser coetáneo de Gattaker, aunque es su contemporáneo, como hemos dicho, y establece una situación histórica nueva que podemos decir que ahora dura hasta Heisenberg. ¿Se ve la lógica de lo que estoy diciendo? Es decir, conclusión, más allá de todos los matices posibles, el caso este nos sirve para ilustrar que el tiempo histórico no es una línea que avanza de forma homogénea, ¿sí? Como el tiempo cronológico del reloj. No es así, sino que está compuesto de diferentes duraciones, ¿sí? El tiempo es relativo, ¿sí? Es como esta cosa que le gusta a mis hijos de asqueroso, ¿no? Es eso, es como un slime, ¿sí o no? ¿Vale? Es algo así, ¿no? Segundo, claro, y la segunda idea, que al distinguir las duraciones, si os dais cuenta, cuando hemos distinguido las duraciones podemos detectar los cambios, ¿sí? Como interrupción de las duraciones. Y ahí es donde podemos empezar a explicarlos. ¿Se ve? Es decir, no puedo explicar el cambio si no veo las duraciones. Empiezo a entender el cambio de Pascal si lo meto entre duraciones distintas. ¿Sí? ¿Se ve? Va. Bueno, ahora, el problema... Perdón, me estoy alargando un poquito, pero... ¿va? El problema de las pérdidas. Ya voy acabando, porque esta partida es más corta. Este es el problema de la duración, el que acabamos de plantear. Ahora, el problema de la pérdida. ¿Cómo se suele contar el movimiento que lleva de un contexto A a un contexto B? Pues normalmente como una línea recta, ¿no? Pero cuando hacemos esto, en realidad lo que estamos haciendo es, sin darnos cuenta, es contando el proceso desde B, desde su desenlace, ¿sí? Podemos, por ejemplo, siguiendo la secuencia que me os he propuesto más arriba, leemos el Porfiriato en función del punto de llegada, la revolución. ¿Por qué? Porque sabemos que llegó ahí, ¿sí? Vamos a hacer un experimento. Vamos a pensar que la historia, como decíamos, es un vídeo, ¿no? Y ahora imaginen ustedes que no han visto la película. Ustedes no lo han visto, imagínense, ¿no? Entonces, un vídeo, ¿no? Entonces, una peli, no la han visto y entonces se sientan en el cine, no saben lo que va a ocurrir. Bueno, a no ser que sea previsible como los culebrones de Televisa, pero no saben lo que va a ocurrir, ¿verdad? No pueden interpretar la escena que están viendo en función del final, porque no saben quién es el asesino. ¿Se ve lo que quiero decir? No puedes. Cuando ves el final dices, ¡ah, claro, por eso hizo eso! Pero eso es a posteriori, ¿sí? En realidad cada escena abre un campo de posibles desenlaces. Es verdad que uno es más probable que otro. En la historia no todo puede ocurrir, ¿sí? O no tiene la misma probabilidad de ocurrir. Y esa es la intriga de la película, ¿sí? Por eso hay intriga, por eso la historia intriga, por eso no sabemos a dónde va el trumpismo, por ejemplo. No sabemos. Por más que se diga, tal vez, no sabemos. ¿Sí o no? Hay escenarios posibles, pero no sabemos. Porque la película no se ha acabado, ¿veis? Lo que intento decir con esto es que al hacer investigación histórica o al ver las cosas históricamente tenemos que recordar que para quienes estaban situados en el contexto A no se iba indefectiblemente al contexto B, sino que lo que había era un campo de posibilidades y solo algunas de estas se concretaron, las que llevaban de A a B. ¿Sí? Entonces, dos conclusiones y cierro aquí. Primero, la historia, si lo enfocamos así, ya no se nos presenta como una línea recta compuesta de episodios, se nos presenta como un entramado de ramificaciones, ¿vale? Miren,
He puesto estos ejemplos. Miren, esta es la típica línea del tiempo de la historia de México. ¿Sí o no? Sí. ¿Veis? Vale. Bueno, no le damos más vuelta, pero se entiende la idea, ¿no? Vale. Esta es la otra visión, que es la evolución humana como se está viendo hoy. Si os dais cuenta, hay ramas que no van a ningún lado. Pero sí es andaluz. Pero es andaluz, sí, el andaluz sí se ve que sí llegó. Pero en los Montequesos luego era una cabra, no sé qué onda, pero bueno, se ve, ¿veis eso, no? ¿Veis? O sea, hay ramas que no fueron a ningún sitio, son las vías muertas de la historia. Lo que estamos haciendo, si contamos como una línea del tiempo, es ponernos en el Homo sapiens sapiens, que puede estar, es dudoso el término, y ir bajando, ¿sí o no? Y contamos la historia desde ahí, ¿sí? No como realmente era, escenas que no sabíamos muy bien que iba a ocurrir, ¿veis? Bien, esto lo que es interesante porque ¿qué ocurre? Que la investigación histórica ya no solamente se tiene que encargar de contar el tronco principal, sino que se abre a la posibilidad de estudiar las ramas, lo que no llevó a ningún lado. Aparte ahí, políticamente se abre algo muy interesante, que es la ontología, que es qué futuros posibles se cancelaron en el pasado. No sé si me explico el juego de palabras, ¿sí? Por ejemplo, Thompson lo hace cuando habla de los luditas. ¿Saben quién eran los luditas? Los luditas no fue a ninguna parte, no contribuyeron al tronco principal de formación de la clase obrera organizada y consciente. Me explico, pero igual hay que recuperarlos. No se ve la idea. Va. Voy cerrando con el último punto, que es el pluralismo, la perspectiva y el pluralismo. Aquí el problema es que hay un enfoque, una perspectiva de la que cabe captar los procesos históricos en su totalidad, ¿sí? La historia absoluta, decimos. Pero esto es un error. Esto es un error porque esto ignora el problema de la perspectiva. Por ejemplo, este salón yo no lo veo igual que lo ven ustedes. Salud. Salud. Sí. Esa es la idea, es así de básica, de sentido común. Yo no veo el salón como lo ven ustedes. ¿Cómo es el salón? ¿Cómo lo ven ustedes o como lo veo yo? El único que lo ve completo es Dios. El que no tiene tiempo, claro, es el geómetra, ¿no? Bueno, eso los filósofos me sabrán decir, pero es el que ve todas las perspectivas a la vez. Pero nosotros no podemos ver todas a la vez. ¿Por qué? Porque estamos situados. Ese es el punto, ¿verdad? Estamos situados en una posición social y en un marco teórico, ¿veis? Pero también estamos situados, y aquí yo creo que como protagonistas del proceso o como observadores, y no se vive igual. No es lo mismo vivir la epidemia de peste negra en el siglo XIV que estudiarla como un demógrafo, ¿sí o no? Hombre, no, ¿verdad que no es lo mismo? Digo, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con esto, al historiador se le impone la tarea de tomar conciencia de esa perspectiva, desde dónde está enfocando la historia. Aquí hay 4 cosas que hay que ver. ¿Dónde está situado? Términos de clase, históricamente, etcétera, etcétera. ¿Desde dónde enfoca el problema? ¿Desde qué disciplina? ¿Desde qué marco teórico? Etcétera. Y sobre todo, ¿qué es lo que queda fuera de ese enfoque? Yo no veo lo que hay aquí detrás, ¿sí? ¿Veis lo que quiero decir? Ahora, si se puede, no siempre hay que hacerlo, pero si se puede integrar los diferentes puntos de vista. No hay por qué, basta con ser consciente, volvemos a la prudencia epistémica, basta con eso, ¿sí? Bien, voy a cerrar, y ahora sí, con un ejemplo sacado de Costumbres en Común, que fue el último libro que se publicó de Thompson en vida, para ver esta cuestión de cómo integrar las diferentes perspectivas, ¿vale? El tema es un artículo, uno de los capítulos del libro, que es un artículo que se llamaba La venta de esposas, ¿sí? La venta de esposas. ¿De qué va? Bueno, es una costumbre que él descubre en los archivos que estaba vigente en Inglaterra en el siglo XIX, sobre todo entre los sectores populares, sobre todo en las comunidades agrarias, ¿no? Sobre todo, y que consistía en primera mitad del XIX, la segunda ya desaparece. Esta costumbre venía desde el siglo XVIII y consistía en un ritual público en el que se subastaba a la esposa al mejor postor. Incluso hay dibujos, hay caricaturas, y se ve, a la esposa le ponían como una especie, como a los bueyes, a los bueyes le ponen esta cosa de, no sé cómo se llama, el yugo, pues se lo ponían a la esposa, la llevaban en procesión, la ponían en medio del pueblo y empezaban a subastar, la gente apostaba y quien ganaba se la llevaba. ¿Sí? ¿Vale? Claro, sí, esa es la cara que se te queda, efectivamente, esa es la cara que se te queda. ¿Qué decían las fuentes
del momento, de la época, ¿qué decían al respecto? Bueno, en los periódicos, las fuentes religiosas, ¿no? En ese momento hay se intensifica la campaña religiosa contra el alcoholismo, ¿veis? Sobre todo en las comunidades obreras, ¿no? Que están siendo desintegradas por la revolución industrial. Entonces, ¿qué dicen toda esta gente? Dicen, esto es una costumbre bárbara, esto es barbarismo, es un remanente de tiempos pasados, ¿no? Esto es una barbaridad. Por otro lado, el enfoque feminista, que era el que empezaba a despuntar en historia en los años 80, cuando Thompson escribió este texto, pues ¿qué dice? Dice, claro, pues es un acto de violencia contra la mujer, es efecto del patriarcado, es evidente. Sí, dice Thompson, pero vamos a ver, ¿qué hace Thompson? Dice, espérate, vamos a cambiar el punto de vista. En vez de agarrar el punto de vista de la fuente, en vez de agarrar el punto de vista del feminismo actual, voy a agarrar el punto de vista de los protagonistas, a ver qué estaba pasando realmente. Y al incorporar el punto de vista de los protagonistas, el ritual cambia, porque lo que descubre el tío es que era un divorcio encubierto. Era un divorcio encubierto donde la mujer había sido infiel al marido y se sabía públicamente que había sido infiel, porque eran comunidades pequeñas. Sí, la cara que se le quedó. Pero espérate, que no acaba la cosa. Que es que la puja estaba ya acordada y el que ganaba la puja era el amante. Es más, que no acaba ahí la cosa, que es que el dinero del marido, lo que solía hacer con el dinero del marido era ir a la taberna e invitar a toda la gente. Incluso se brindaba por ellos, por los amantes, que estaban presentes en la taberna. Vale. ¿Os dais cuenta cómo al integrar el punto de vista, otro punto de vista cambia la composición global del problema? Cambia completamente. ¿Por qué? Porque la venta de esposas se presenta ahora como una manera de desactivar un conflicto comunitario. Ya no es un remanente del barbarismo, ¿sí o no? Que hay que eliminar. Bueno, ahora vemos esto, pero es una forma de... Ahora voy. Sí, no, ya sé lo que vas a decir. Ya no se vendían maridos. Sí, claro. Sí, evidentemente. Sí, ahora voy. Pero hay que tener en cuenta algo. Era una sociedad en la que no se permitía el divorcio. Y era una sociedad que además era profundamente patriarcal. Por tanto, si tú tienes en cuenta estas dos cosas, esto era una forma de encontrar una salida digna y pública para el marido, es decir, para conservar el orden social, pero desactivando el conflicto que existía. Dicho esto, ya, insisto, ya no es un remanente de barbarismo, me parece como un delicado equilibrio social. Es verdad, es cierto, como dice el feminismo, y esto lo reconoce el propio Thompson, que no se vendían maridos. ¿Por qué? Porque era una sociedad patriarcal, eso está claro. Pero ojo, porque al tomar este punto de vista, la mujer ya no aparece como una víctima pasiva del patriarcado, es un agente en un drama, ¿sí o no? Es un agente que tiene la capacidad de optar por esto o no, porque la mujer normalmente se sabía el consentimiento de la mujer. ¿Se ve lo que quiero decir? Entonces, claro, integrar los puntos de vista te hace que el problema te cambie completamente, ¿no? La visión de él. Entonces, insisto, creo que este ejemplo creo que es fantástico para ver un poco cómo en historia, al integrar diferentes puntos de vista, porque Thompson no está desdeñando el punto de vista del feminismo, evidentemente, cuando dice esa frase clarísima, no se vendían maridos, está reconociendo que hay una estructura de dominación, ¿me explico? Pero al integrar el punto de vista de la gente, del usuario, te cambia el drama, sí, cambia, ¿no? Bueno, esto es un poco, ya, igual me pasó un poco de tiempo, pero quería un poco insistir un poco en esta idea de cómo podríamos enfocar históricamente una investigación, lo cual no significa hacer una investigación histórica. ¿Sí? Vale. Bueno, gracias. Si queréis luego os paso el PowerPoint se lo paso a Diana y porque es la charla, vamos. Por favor. Vale. Bueno, después de todo esto, yo solo diré un par de cosas para que en realidad ustedes pregunten todo. Yo creo que de las dos exposiciones hay un par de cosas que me parecen fundamentales, considerando la diversidad de proyectos que ustedes tienen en sus manos y también los horizontes desde los cuales pueden trabajarlos. Y que a partir de todas estas consideraciones, me queda la duda de si es pecado o no finalmente el juego de azar. Depende. Pero, bueno, una es la construcción del objeto de estudio. Esto me parece que es importantísimo, parece una verdad de perogrullo, parece que ya lo dijo todo el mundo, parece que es algo a lo que le hemos dado muchas vueltas, pero a la hora en la que ustedes
concretan, escriben sus proyectos, no necesariamente se mira así, ¿no? Voy a decir la verdad de no sé qué, ¿no? Y entonces yo voy a revelar qué es eso que vas a revelar, cómo lo estás revelando, qué se supone que estás mirando, si tienes esa perspectiva de paralaje o no, qué se está jugando ahí. Entonces, esa es el objeto de estudio. Ahora, Alejandro nos ha permitido mirar algo que también es como muy de la construcción del manual de la buena investigación. Acá le llamamos ICR, ¿no? No tesis, pero bueno, es que tiene que tener un contexto sociohistórico. Y entonces el contexto de pronto parece una suerte de genealogía, ¿no? De relaciones causales prístinas, claras, que condujeron hasta allá. Y entonces estoy investigando la comunidad o la radio comunitaria y entonces voy a contar la historia de la radio comunitaria, ¿no? Y entonces, érase una vez un pueblito donde vivía no sé qué, no sé qué. Es decir, yo no te he leído así, los y entonces voy a hacer, y ya tengo el contexto sociohistórico. Y entonces resulta que ese contexto hay que entender que también es un constructo que yo estoy armando para mirar eso. Esa es una. Y la otra, el asunto del investigador que reconoce esa distancia que tiene del objeto y que al mismo tiempo implica una subjetividad que está dispuesta pero que no anula, ¿no?, al otro agente, al sujeto. Entonces las mujeres esas no son simples entes pasivos porque los seres humanos nunca somos simples entes pasivos. Esa otra, ¿no? Aquellos a quienes estoy investigando, no importa si los estoy investigando en un periódico, porque el análisis del discurso también a veces podría hacernos suponer que el medio es el agente y no es así. El periódico no es el agente. ¿Sí? Y entonces el agente se está expresando a través de esto, pero se da una mediación, como dice, ¿no? Entonces esta otra me parece súper importante porque es ese sujeto al que no veo de entrada como ente pasivo. Eso es una mirada crítica clásica, ¿no? No estoy teniendo ahí una realidad objetiva sobre la cual yo voy a dar una verdad revelada y eso ya está dispuesto, yo solo lo estoy leyendo correctamente. Y la otra, de lo que han dicho, nada más recuperarlo para ustedes también, que me parece muy importante, es también esa acción y el sentido que esta tiene. Es decir, tampoco está dado el sentido de la acción de los sujetos, sino que también tiene que ver, y aquí muy importante, que es otro gran problema de investigación, creo yo, en el campo de las ciencias sociales, pero por supuesto de las humanidades clásicas también, por llamarles de alguna manera, es, digamos, cómo vamos a construir esto y cómo vamos a reconocer que estamos mirando con un marco teórico también delimitado y que entonces tengo un compromiso con ese marco teórico, es decir, no se lee igual entonces un debate clásico, ¿no? Para no me comprometer a nadie ni meterme en líos con nadie, ¿no? Entonces no es lo mismo la realidad vista con Platón que con Aristóteles. Es decir, el marco teórico sí va a mostrarte de una manera una realidad que parece dada. Por eso el marco teórico es muy importante y no todo es congruente entre sí. No puedo hacer, en ciertos temas, yo no puedo empatar a Aristóteles con Platón, no se puede, no son compatibles, están debatiendo entre sí, ¿ven? Entonces, mi marco teórico se vuelve fundamental porque es el visor con el que yo construyo algo. Bueno, dada mi intervención, ahora sí, a preguntarles todo lo que quieran. Adelante, Ale. Bueno, me presento, yo soy Alejandra Ruiz, soy socióloga de la UAM Xochimilco y bueno, mi tema de investigación, que ya me lo cambió asesora un poco, versa sobre... No soy yo. No fui yo. Yo soy responsable de otros, pero ese no. Sí, no, de mí no. Mi tema de investigación tiene que ver con la imagen política y el performance como dispositivo de disputa de lo simbólico a partir del caso de Donald Trump, ¿no? O sea, lo que yo quería, no sé si todavía quiero, es abordar justamente el momento cuando él le disparan en la oreja y esa imagen, esa fotografía insertada en el ecosistema digital.
Entonces, bueno, después de escuchar la intervención de Alejandro, me surge la duda de cómo, a partir de este contexto sociohistórico que estamos viviendo en el marco de la digitalidad, podemos empezar a generar un marco histórico justamente a partir de otros autores, ¿no? Porque es algo que ocurrió muy recientemente, es algo que se puede decir no se ha hablado mucho, y bueno, mi problema está justamente cómo puedo empezar a construir este marco histórico. ¿Juntamos varias? ¿Juntamos varias? Sí, justo es un poco lo que digo. Mi proyecto de investigación es sobre cómo se ejercen las mayordomías en un pueblo del Valle de Toluca, pero mi mirada sobre la mayordomía no es ir a ver cómo funciona la fiesta o cómo funciona en el marco de una fiesta patronal, sino como la práctica que sucede después de que ejercen ser mayordomos. Es decir, la mayordomía termina volviendo a esas personas como autoridades morales de ese pueblo. Y eso es justo lo que quiero mirar, porque en el estado de la cuestión lo que he encontrado es que todo el mundo mira la mayordomía desde el folclore, desde esta mirada de las fiestas patronales, que son místicas, esotéricas y demás. Y justo en la práctica, yo soy de ese pueblo, y justo lo que he notado, y más, me fui de mi pueblo, regreso, y me encuentro, y digo, en realidad hay un pueblo de poder aquí, ¿no? Y eso es un poco lo que quiero abordar. Por un lado, bueno, yo soy de ahí, entonces de repente hay cosas romantizadas en mi cabeza, cosas no, pero lograr ver que hay una relación de poder, en vez de ser mayordomos, y que hay una lucha por querer ser mayordomos. Pero entonces, cuando mando mi anteproyecto, uso muchos conceptos para hablar de eso. Pero ahora mi asesor dice, bueno, ahora vamos a despejar lo teórico del objeto empírico. Y entonces establecer cuál es el objeto empírico, o sea, cómo poder discutir qué es ese objeto empírico y luego cómo justo poder establecer un marco teórico, qué operaciones hay que hacer para pensar eso. ¿Alguien más? Mi tema es es que yo quiero hacer una investigación sobre cómo se vio desde cómo están resignificando o cómo resignificaron los periodistas el discurso de Andrés Manuel López Obrador hacia su profesión. ¿Hacia su? Profesión. Hacia su quehacer periodístico y su responsabilidad, podemos decir, en un sistema democrático. ¿Alguien más? ¿Pero sobre eso, Blanca, algo más? No, pues sí. Son muchas cosas, pero es que cambié recientemente el tema y el enfoque porque me estaban diciendo mucho que era demasiado amplio, entonces lo pensé en reducirlo así, concretamente ya cómo resignifican los periodistas este discurso de Andrés Manuel, o concretamente me voy a concentrar en ciertas palabras, como por ejemplo puede ser periodismo fifí, o periodistas que progres buena ondita, entonces como concentrarme en eso y cómo lo resignificaron. Y ¿qué más sobre eso? Pues he estado pensando en entrevistar ya concretamente a 4 periodistas, nada más, ya uno más. Y estuve pensando en Julio Astillero, Carmen Aristegui, Ernesto Ledesma y Reina Ide, que son los que fueron de alguna forma como que sí llamados concretamente en la mañanera de con ciertas palabras. Y ellos respondieron. Entonces por eso pensé sobre ellos y nada más. Pues, compañeros, como quieran. Okay. Bueno, con los pocos elementos que tengo de sus investigaciones, yo
a partir de lo que nos comparten, yo quiero asentar como cosas muy prácticas y muy concretas para orientar, digamos, el proceso. Por un lado, tener claro que la investigación de la maestría es de 2 años. Y lo que entiendo es que ya se les pasó uno. Este es el tema más importante que se ha tocado aquí en toda la tarde, ¿no? O sea, este es el gran tema. Olvídense de todo lo demás que hemos estado comentando. Pues eso es muy estratégico, porque seguir pensando en cómo aterrizar grandes proyectos en realidad nos lleva a que pierdan ese año que les queda sin concreción y sin claridad de qué es lo que pueden hacer con el tiempo, con las herramientas que tienen a su disposición. Y ese es el punto de partida clave. O sea, sí es muy pragmático, pero es real. Es un compromiso también con ustedes, con la universidad. Imagino que tendrán becas de investigación, entonces hasta con la nación misma. No es cosa por si lo habían olvidado. Y en ese sentido, decirles, el objeto de estudio no existe así per se. No ha existido siempre, como les comentaba Alejandro, es un recorte que nosotros hacemos de un tema concreto. Y la estrategia acá es que sea empíricamente viable. Y en ese sentido, decías tú, ¿qué operaciones? Yo diría partir de la descripción. La descripción misma nos lleva a que nosotros identifiquemos qué de eso que alcanzamos a observar, en qué de eso podemos profundizar más, construir una pregunta concreta, y esa pregunta además nos lleva a cuál es la perspectiva teórica viable para darle respuesta a esa pregunta específica. Entonces, esta idea de la, ¿cómo dice? Teoría fundamentada que en el campo se encuentra, no es yo no coincido con eso. Yo creo que uno pregunta, porque ya estamos, es como un virus, pero ya estamos contaminados, o estamos atravesados por perspectivas teóricas específicas, ¿no? Que nos atraen más, que nos convencen más, que puede ser la perspectiva feminista, puede ser la sociología comprensiva cuando hablas ahora de comprender el sentido de la acción, que puede ser distinta al observar el hecho social, como decía Durkheim, como cosa. Es distinto a querer comprender el sentido de la acción desde una perspectiva comprensiva weberiana. Eso, digamos, va marcando también nuestra manera de acercarnos de construir el objeto mismo de investigación, nuestra manera de hacer y desempeñar nuestra disciplina y nuestra profesión, y eso yo creo que cada quien ya lo va teniendo claro a la altura de la maestría, ¿no? Si te identificas más con ciertas perspectivas que con otras. Entonces, a partir de esas perspectivas es que vamos construyendo nuestra pregunta de un hecho social más general y más amplio, podemos ir describiendo y para llegar a una pregunta concreta, ¿no? Entonces, mi sugerencia es esa. Pero ir jalando de todos los hilos. Yo siempre digo que es como un trenzado, y escribir además una investigación es un trenzado entre la teoría, entre la metodología y entre el dato empírico. No podemos hacer una investigación sin esos 3 elementos, ¿no? Entonces, y se va trabajando de manera paralela. Entonces, mi recomendación es esta: sí historizar, no como esta historia de Caperucita, pero tampoco cortarla como si hubiera nacido de la nada, ¿no? De dónde salió. Sí es importante historizar, pero desde esta perspectiva. Considero yo que comprender el sentido de la acción, sobre todo en las ciencias sociales y disciplinas como las que ustedes tienen, es algo muy potente, ¿no? Que además nos lleva a profundizar en estas distintas herramientas y hacer muy concretos en el sentido de que tenemos que responder esa pregunta en un año, en el año que nos queda. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes de todo eso, que puede ser, por tomar el ejemplo que tú mencionas, de la fiesta patronal, puede ser la fiesta misma, puede ser el previo, ¿no? Toda la preparación, no puede ser el posterior, y cómo se reacomodan las relaciones sociales, quiénes adquieren más poder en términos adquisitivos, en términos políticos, en términos morales después de la fiesta, ¿no? Que viene, por supuesto, pues, de toda la historia, seguramente de familias, de
tradición, etc. Concretamente te interesa el post-fiesta, adelante, con eso te quedas, ¿no? Pero sí, no creo que te puedas desprender de la teoría para entonces dar paso solamente a lo empírico o de la metodología, ¿no? Para dar paso solamente a la teoría. Es un juego que se va haciendo de manera simultánea entre los tres. Como trenza, insisto, pensar que no puede existir una trenza si no vamos hablando de los tres simultáneos. Esto que dice Marcia es muy importante porque creo que muchas y muchos están pensando que había que dejar la investigación empírica al final, ¿no? Y entonces es el momento de empezar. Si es que no han empezado ya, en algunos casos probablemente ya sus tutores y tutoras ya los están llevando por allá, pero quizá teniendo ese principio de realidad de que hay un año, entonces hay que empezar, ya no hay que desplazarlo. O a veces en parte de la fila. O sea, también se parte de la fila, no hay un orden dado, preconcebido. De hecho, a veces es más útil por ahí, ¿no? Y luego ya vas acercándote a qué metodología te es más útil y con qué teoría, pero no hay un orden predeterminado. Pues. Sí. Yo más que el principio de realidad hablaría del principio de agonía. Sobre todo. Francamente, más lo que el comentario me es como una piedra, un coco en la cabeza, ¡boom! Claro, o sea, cuentas todo esto y por supuesto, o sea, lo que yo le estoy intentando poner sobre la mesa no es una invitación a que hagan esto que yo les... O sea, simplemente es una serie de recetas como de advertencias para, claro, y cómo en la historia, a mi parecer, o un pensar históricamente te abre campos, pero en ningún momento a mí se me pasa por la cabeza que paren de tratar sus temas para entrarle a esta cuestión. De hecho, el mejor consejo, lo mejor que han escuchado en toda esta charla, yo creo que ha sido lo que acaba de decir ella, que les queda un año. O sea, francamente es lo más importante de todo lo que se ha dicho aquí. Ahora, porque yo creo que la idea y las dos intervenciones, sí había varios puntos en común, pero si había uno importante a mi parecer, es que lo que sí no podéis, creo, es no dejar de pensar vuestro trabajo como hay como un doble movimiento, hay una distancia, un extrañamiento. ¿Me explico? Es decir, si parece normal, que no lo sea, que sea extraño. Pero si es algo que parece extraño, y ahora voy a tu caso, que no lo sea tanto. No sé si me explico, porque si no caemos en el folclore y en la alteridad, en la celebración de la alteridad absoluta y no entendemos que eso comparte algo con nosotros, ¿veis? Entonces es como ese doble movimiento que sí yo creo que es necesario hacer, lo hacen las ciencias sociales, lo hace la etnografía, lo hace la antropología, bien hecha, la antropología lo hace la sociología, lo hace la historia, lo que pasa es que la historia, el extrañamiento es temporal, digámoslo así, y cambian las metodologías, evidentemente, ¿no? No puedes, como decía, no puedes entrevistar a nadie, ¿sí? Tienes lo que tienes, es una pista, son indicios, es como la policía. O sea, bueno, como el psicoanálisis, ¿no? O sea, trabajas por indicios, ¿sí o no? Decía Carlo Ginzburg, decía, trabajas por indicios, la ciencia de la historia es una ciencia indiciaria, trabaja por indicios para intentar restituir una pregunta clave que es, aquí pasó algo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Sí o no? Algo pasó y a través de indicios vas quedando lo más plausible, pero no dejas de generar extrañamiento y distancia, pero a la vez ese extrañamiento y distancia no es una alteridad absoluta con la que no puedes dialogar. También lo decía Carlo Ginzburg, entre la fuente como un cristal, la fuente histórica, un cristal que ves lo que pasó como si no hubiera nada, transparente la fuente, la lees y no hay extrañamiento, si ahí dice prostitución, Estado o ricos y pobres, ¿sí? Pues eso es lo que significa, ¿sí? No, hay una distancia, hay un extrañamiento, pero tampoco es como pasa ahora con todos los enfoques postmodernos y tal, que dicen que la fuente en realidad es un muro. O sea, no es un cristal, es un muro, no se ve nada, solamente hay un texto que remite a otro texto, que remite a otro texto. Dice, no, más bien es como un cristal translúcido, ¿sí o no? Que no está, no permite ver exactamente lo que hay fuera, pero tampoco impide la visión, ¿sí? Entonces, este ejercicio de extrañamiento, acercamiento, creo que es fundamental en cualquiera de los campos, ¿no? De las ciencias sociales. Las ciencias sociales creo que trabajan con eso. Las naturales no, son más fáciles, ¿sí? Las ciencias naturales son más fáciles. Sí, pues un electrón no dice, yo soy electrón, ¿no? Y tú eres tú eres un protón. No hay esas cosas no existen, ¿sí? En las ciencias naturales. Entonces, ese extrañamiento lleva de suyo, pero en
en nosotros no. Ahora, respondiendo a las preguntas concretas, no sé si he terminado de entender bien la pregunta. ¿Te refieres a cómo construir un problema historiográficamente? Es decir, si hay antecedentes, ¿te refieres? Lo que me refiero es que, bueno, o sea, lo que a mí me interesa en sí de mi trabajo de investigación es abordar el tema de la digitalidad, ¿no? Estamos de acuerdo que es algo que es muy reciente y, o sea, a mí me parece importante también contextualizar lo político, lo performático desde una perspectiva histórica. Entonces, la verdad es que no tengo idea cómo se hace. Claro. Mira, es complicado lo que dices. Yo te diría jugar también con lo que cambia y lo que permanece. Por ejemplo, la iconografía política es todo la historia de la iconografía política es todo un tema. El propio Carlo Ginzburg tiene un libro sobre eso. Desde por ejemplo, cuando se empezó a usar de manera masiva fue en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Recuerda, I want you, el cartel de... ¿sí? Es que es inglés, en origen es inglés, no es gringo, no es el tío Sam, en origen es inglés para... Bueno, esto se ha usado siempre, ¿no? Desde Julio César, ¿no? Dándole ataques de epilepsia, ¿sí? O sea, siempre hay una iconografía del poder, siempre, ¿no? Y todo eso es todo un tema en el que se junta antropología, claro, lo que cambia aquí, y ahí hay todo, podemos buscar, bueno, si quieres luego cambiamos y hacemos, Kantoravich también, ¿no? Kantoravich estudiaba toda la cuestión iconográfica en el uso del poder, o sea, hay mezcla historia del arte, antropología, etnografía, antropología histórica, más bien. Entonces, bueno, habría por dónde. Ahora, como tú bien dices, claro, el medio cambia, y el medio, al cambiar el medio, estamos en otro plano, ¿sí? Es decir, el medio digital realmente... Yo estoy con Stalin, o sea, la cantidad cambia la cualidad, o sea, me explico, la cantidad es una cualidad, o sea, cuando se hace... Eso lo decía Hegel. ¿Lo decía Hegel? Claro. Yo solo escuché a Stalin. Hablando de los ejércitos. Pero tú eres hegeliano, no, hablando del ejército, hablando de las divisiones del ejército, ¿no? Ruso, decía que la cantidad es una cualidad. Hablando de que sí, o sea, estará muy bien armado el alemán, pero nosotros tenemos gente, ¿sí? O sea, la cantidad es una cualidad. Bueno, no importa. Pero el punto es que en este sentido, el medio visual adquiere una, ¿cómo te diría? Una textura, una aceleración histórica también que cambia las condiciones del juego, ¿no? Y ahí yo creo que sí, a lo mejor tienes que mezclar lo que se ha hecho en iconografía, si te interesa un enfoque histórico, lo que se ha hecho a lo mejor en cuestiones de iconografía política y representación, imagen del poder, pero a la vez tendrás que ver también la cuestión de eso, de la cuestión de los medios, ¿no? Del medio digital. Ahí los historiadores creo que hemos hecho bastante poco. ¿Me explico? Porque ahí yo sí creo que hay un cambio de lenguaje, ¿no? Creo que hay una aceleración, hay veces que la aceleración de lo mismo o la acumulación de cantidad de lo mismo genera un salto cualitativo, ¿ves? Entonces ahí los historiadores sí, quizás no te podríamos decir, pero debe de haber trabajo sobre fotografía y eso sí, pero sobre el uso de lo digital y sobre los medios, la televisión, todo eso hay seguro, pero sobre lo digital quizás es algo relativamente nuevo, ¿no? En ese sentido, para los historiadores. Y en términos generales, perdón, ¿cómo, o sea, usted como historiador, cómo podría, o nos podría dar alguna recomendación como para ir justamente, ¿cómo decirlo?, condensando más esta parte histórica para que también, porque bueno, uno tiende muchas veces a ser disperso, ¿sabes? Sí. Empiezas a leer y entonces de repente ya empiezas a tener un montón de cosas, tanto teóricas, históricas, metodológicas. Y sobre todo a mí me interesa esta parte histórica, ¿cómo podríamos concentrarlo? Porque, yo te diría, lo primero es, no te preguntes tanto, cuando te digan cuál es tu tema, qué estás investigando, no digas de qué va, cuál es el tema, sino el problema que quieres resolver. Okay. Eso es muy importante, ¿no? O sea, uno está estudiando, podemos estudiar el mismo tema, pero no queremos resolver lo mismo. ¿Ves? Entonces, algo muy importante es ubicar el problema. Por ejemplo, hay un problema aquí, se me ocurre, así de pronto. Sí, iconografía política ha existido siempre, pero mi problema es cómo ha cambiado al introducirse en un medio digital. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿ves? Entonces ya no está, y lo voy a ver con trampa. ¿Sí o no? Ahora, también puede ser que lo que te interese sea el caso empírico en concreto. Y ahí sí, ahí sí entras primero, le das más importancia al caso empírico. ¿Ves? Entonces la pregunta es, ¿a ti qué te interesa? ¿Resolver qué pasó ahí o te interesa resolver un problema, me explico, de tipo, pues eso, como te quiero decir, de tipo más general?
¿ves? Y que el caso sea una, como decía Ginsburg, vuelvo a Ginsburg, él hablaba del ojo de la cerradura, ¿no? El problema, el caso es para ver algo gordo, ¿sí? O lo que hay detrás, una estructura, unas relaciones de poder, o te interesa el caso en sí mismo, ¿ves? Esa pregunta es fundamental. Si te interesa el caso, vete a lo empírico, empieza a reconstruir. Me parece muy bien la descripción densa, ¿no? Necesaria para qué está pasando ahí, tu cuaderno, y empiezas a apuntar, descríbelo, si te interesa el caso. Si te interesa el otro, claridad en el problema, ¿qué problema quieres resolver? ¿No? Yo te diría. Claro, en relación con lo que estás planteando, yo creo que es un caso clarísimo de integrar perspectiva. Todas estas cosas, y Thompson, por ejemplo, sobre la venta de esposas. Había otro ritual que estudiaba, que era la cencerrada, que es lo que hoy en Argentina, el escrache, ¿no? El escrache, esto se viene haciendo desde hace un montón de tiempo, por Dios. ¿Sí? Es a través del ruido señalar una ruptura de los consensos comunitarios, ¿sí o no? Y pueden ser sexuales, de roles de género, pueden ser de gente que está engañando a la comunidad llevándose el dinero, lo que sea, no importa. Pero ahí hay una ruptura de los consensos. Bueno, el punto es que todo este enfoque, toda esta cuestión, la venta de esposas, la cuestión de la cencerrada, ¿cómo se enfocaron normalmente? Desde el folclore. Mira qué cosa más curiosa, más extraña, ¿no? Entonces, claro, ok, pero a ver, en este caso, en vez de alejarlo, de hacerlo extraño, vamos a acercarlo, porque meter ahí relaciones de poder en el enfoque que tú estás metiendo, que se llama bien un enfoque político y no únicamente un enfoque cultural, lo que hace es traerlo a que parece una comunidad de vecinos o parece la UAM peleándose por la dirección del departamento, ¿sí o no? Entonces, en este sentido, tu objeto se acerca a nosotros, o nosotros a ellos, no importa, la cosa es que la distancia se acorta, ¿ves? Entonces, en tu caso, más bien es decir, bueno, esto que parece tan extraño y particular, simpático y alterno, ¿verdad? En realidad no es tan raro, en realidad esta gente está haciendo las mismas cosas que hacemos nosotros, ¿sí? ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, ahí te diría yo que integrar el punto de vista de político lo acercas. Y en segundo lugar, la segunda pregunta que haces, y me parece un gran ejemplo de cómo integrar puntos de vista, en este caso disciplinarios, ¿no? En ese sentido tu pregunta va un poco, ¿pero qué cambia el objeto? ¿Cómo cambia la composición final si introduzco un punto de vista distinto que no es el del folclore, la antropología en un sentido más no la buena antropología, pero la buena etnografía, ¿ves? Entonces, ¿cómo cambia? ¿Qué sale? Esa es buena pregunta. Ahora, que te interesa el caso, ¿qué te diría yo? Muy importante, las coordenadas. ¿Las coordenadas cuáles son? Este tiempo voy a recortar y decir, me interesa este problema aquí ahora, ¿sí o no? O sea, cuando decimos objeto empírico estamos diciendo un objeto que está delimitado por unas coordenadas. ¿Cuáles son esas coordenadas? Este es el espacio, este es el tiempo. Entonces, recorto aquí, recorto acá, ¿no? O sea, no voy a hacer una tesis de maestría sobre la libertad. O sea, no, a ver, eso no puedes. ¿Cómo recortas empíricamente eso? ¿Me explico? ¿Entiendes? Entonces, cuando filosofía, nada. Es solo un filósofo, pero los filósofos no funcionan con coordenadas espaciotemporales, ¿ves? Ellos viajan, ¿verdad? Y sientan a tomar café a Aristóteles con Deleuze, ¿ves? Y entonces los ponen a dialogar ahí, porque, ¿entiendes? Entonces, de donde salen cosas muy chulas, también hay que decir. Pero me explico, si tú estás haciendo una investigación empírica, tienes que meter coordenadas, y ahí viene lo que te pedía tu asesor, ¿no? Que pasa ahora al objeto empírico, y el objeto empírico es, ok, sí, más allá de cómo funcionan los filósofos, o cómo se funciona teóricamente, aquí y ahora. Este es mi objeto. Y ese objeto, al recortarlo, implica también otra cosa, fuentes. Las fuentes te van a decir cómo recortarlo. Porque si tú tienes acceso a entrevistas, es una cosa. Si solamente si no hablas el idioma, por ejemplo, ya tienes otra. ¿Ves o no? Ya tu objeto empírico se va recortando. Si se quemó el archivo, ejemplo que ponía antes, pues tienes otro. ¿Ves? Entonces todo eso te va a ir dando ¿cómo te diría? La frontera o los límites de ese aquí y ahora del objeto empírico. Y yo estoy de acuerdo que no hay una. ¿Cómo te diría? Una a priori de por dónde hay que empezar. Si por lo empírico o por lo teórico, ¿no? Depende del caso en que aquí quieres insistir más. Y para terminar, la compañera yo creo que lo que ha puesto es un ejemplo claro de que yo he dicho, claro, hay que reconstituir los contextos para entender el sentido. Reconstruir el contexto ya no es una cuestión de sentido, puede ser al modo de Durkheim, en fin, que ¿no? Puedes reconstruir de muchas maneras. Pero el punto es el siguiente, parece que
Si tú reconstituyes el contexto, ya tienes, adquiere sentido la acción o lo que sea. Espérate, que el sentido está en disputa. O sea, el contexto no te da un sentido. ¿Me explico? Esto es muy importante. Tu caso que has puesto sobre la mesa es súper importante. Porque cuando tú dices ciencia neoliberal, decía, ¿no? Decían, fue uno de los grandes debates, claro, yo no entiendo a mis compañeros, compañeras muchas veces, que, a ver, tío, que tienes un postdoctorado en Cambridge, tío, o sea, ¿cómo no entiendes que eso, que ciencia neoliberal está funcionando en un código que es un debate, una disputa política y no es un término con valor epistemológico? ¿Cómo no entiendes eso? ¿Me explico? ¿No? Claro, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay una disputa en torno al significante porque no está aterrizado, ¿sí o no? No está aterrizado. Y bueno, de ahí, en ciencia neoliberal, imagínate ya los significantes vacíos que dicen los populistas, libertad, democracia y todo esto. Claro, ahí puede, la disputa es, vamos, o sea, brutal. Entonces, ojo, porque el sentido no es un sentido, digamos, perpetuo o de un consenso donde todos se muevan. Evidentemente hay cosas que sí compartimos, porque si no sería imposible incluso debatir sobre qué. O sea, el sobre qué se debate ni siquiera estaría sobre la mesa. Si debatimos sobre la libertad, ¿qué significa la libertad? Tenemos que partir de un sustrato común. Normalmente que la libertad implica derechos individuales y tal. Eso un griego no lo entiende, ¿ves o no? Aunque tú luego digas que la libertad es la mía de comprar y vender, y yo digo que la libertad republicana. Bueno, ya, pero hay un sustrato común, ¿ves lo que estoy diciendo? Pero más allá de ese sustrato común, digamos, de lo que llenamos la botella, ¿no? ¿Se entiende? Tenemos la botella, que es el sustrato común, pero de lo que llenamos está en disputa. Entonces, en tu caso es muy interesante para ver cómo el sentido de esos significantes que van por la vida pública, por el espacio público, no está dado. Está en disputa, y dependiendo quién se apropia de él y lo lleva a un terreno, que es un terreno de un oficio, de un conjunto de unas disciplinas o de unos intereses, ¿no? Entonces, lo llevas a un terreno, la política funciona de una manera, lo llevas a otro, funciona de otra. Y ahí se generan pérdidas de sentido también, ¿no? O sea, comunicaciones. Entonces, bueno, yo creo que es un caso muy interesante para eso. Está Isabel, uno más, yo creo. Bueno, mi pregunta de investigación es ¿qué significa ser stripper siendo mujer del sur global que trabaja en el norte global? Entonces, pues haciendo mi estado de la cuestión, encontré solo un libro como de la historia de las strippers, ¿no? Que era desde el can-can hasta el stripper como lo conocemos hoy, y ya después encontré pues investigaciones, algunas tesis de strippers hombres y algunas de strippers mujeres, y bastante, pero de la historia solamente eso, ¿no? Y entonces, pero bueno, igual mi problema no es histórico, ¿no? Pero sí pensaba que, por ejemplo, en esto del contexto, y pensando que es como esto que nos planteaba sobre las condiciones que lo hicieron posible, bueno, yo igual pensaba que mi problema no es tanto como lo legal, sino más lo cultural, pero sí me parece que entonces, para mi contexto histórico, tendría que pues justamente plantear cómo es que las legislaciones se han transformado hasta llegar a los derechos de las trabajadoras, que las trabajadoras sexuales están disputando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, igual y preguntar cuál era el libro que comentaste sobre las caídas degeneradas. Sí, te lo paso después. Sí, un poco eso, como pensando en que mi problema me parece que es más sobre lo cultural, más allá de lo legal. Pero, pues no sé, entonces, si tendría que seguir buscando más libros, a lo mejor no lo busqué bien. Bueno, pero sí, como quizás. Bueno, yo me estoy armando de valor para preguntar porque realmente no sé muy bien cómo preguntar. Entonces, pues rápidamente, yo tengo como problemas ahorita históricos porque... históricos. Antes solo tenían problemas metodológicos, ahora también No tenía que hablar de eso. Era animal. No, pues me van a colgar, pero bueno. A mí me gustaría, o lo que estoy tratando de buscar es ver de qué forma el arte o ciertas imágenes artísticas, ciertas propuestas artísticas, de qué manera esta representación artística puede tener intenciones comunicativas contrahegemónicas, ¿no? Así muy sintetizadamente. Entonces, yo estoy enfocándome en algunos artistas y a lo mejor nada más me voy a enfocar en dos, tal vez,
Pero a mí mi pregunta o mis dudas es que me habían comentado otros profesores que me aterrizara pues en esta línea histórica del contexto de estos artistas. Entonces, pues en ese sentido pienso que tal vez tendría que empezar a estudiarlo a partir de sus contextos personales y las estrategias y el momento en el que ellos realizaron esa propuesta artística, para qué contexto o hacia qué discurso, porque tengo el problema de que yo lo estoy viendo justo desde el hoy, tal vez. O sea, quisiera pensar, pero no sé, que las propuestas artísticas o las estrategias estéticas que usaron ellos pueden ser aplicadas en la actualidad. Pero no sé si eso también sea pues un error, pensar que en la actualidad puedo ver sus propuestas artísticas pensadas desde la hora. Y me hizo ruido por este elemento, por esta parte que nos comentaba sobre la duración. O sea, estas propuestas, estos discursos que generaron, que a lo mejor fueron importantes o no, relevantes o no, y a lo mejor ahorita ya no son más que hace rato, ¿de qué forma puedo yo mediar la duración de las propuestas artísticas de los artistas? ¿De qué manera yo puedo pensar el contexto histórico, sus vidas, en dónde estaban inscritos? Y sobre todo porque uno es de los 70, en donde propone sus propuestas artísticas, y la otra es de los 90. Y eso pensando solamente en ellos dos, porque ya para como irme cerrando más, ¿no? Entonces yo estaba, o sea, en las primeras tres como opciones de ver o de estudiar un proceso histórico o una investigación en el enfoque histórico, estaba pensando, pues tendría que hacerlo desde lo que pasó en ese contexto y traerlo para acá, o desde un enfoque de perspectiva también, tratando de hilar un hilo conductor entre estas propuestas y la actualidad. Entonces creo que, o sea, esas serían como mis dudas, ¿no? ¿Qué estrategias puedo usar para pensarlo? Si es desde lo que pasó bueno, y sobre todo es en esta parte de la duración, cómo el contexto, lo que acabas de decir ahorita del contexto no te da el sentido, pues porque va cambiando, ¿no? Se va transformando, pero de qué manera yo también puedo recortar eso, ¿no? Ya, sí. Bueno, son muy buena muchas pregunta. No, pues para pensártelo tanto, muy buena pregunta. Una más que alguien se anime, una más breve, para ya que con esta ronda cerremos, porque empieza a ser muy hora de la comida y después ustedes vienen de clases. Seguro. Esa hora. Por eso ya. Bueno, adelante, no sé si quieren responder ahí. Ale. A ver, yo te diría, claro, ¿qué pasa con el significante prostitución y el significante stripper? Claro, el significante prostitución lo puedes ir, aunque no significa lo mismo. En el antiguo Egipto, ya lo hemos dicho, que en la Sevilla del siglo de oro, que en el París del siglo XIX, que en el Ámsterdam del siglo XXI, significa lo mismo, pero podríamos decir que el significante hasta cierto punto se conserva. Pero el problema del stripper es que es un significante que no lo vas a encontrar en la Edad Media, ¿sí o no? Vamos, el mismo significante. Este problema lo planteaba Mark Bloch en un libro maravilloso que se llama Apología por la Historia. Me decía, el problema de los historiadores es que tenemos, claro, yo me he centrado más en cuando el significante se conserva, pero las prácticas y los discursos a los que remite varían. Es un problema que tiene la historia. Tú escuchas democracia y ves decir democracia de Aristóteles y te crees que está hablando de lo que teníamos nosotros ahora. Democracia, y tú dices, pues democracia, fuera, ya está. Bueno, lo veo que el tío lo ha puesto con K, pero por lo demás es todo igual. No tiene nada que ver, ¿sí o no? Ahora bien, tenemos el problema contrario. Puede ser que no tenga, el significante ha cambiado, pero conserve prácticas o discursos muy similares, que sería más bien tu caso. ¿Sí o no? Es decir, no vas a encontrar la palabra stripper probablemente en un tratado moral del siglo XVI, no te la puesto lo que quieras, pero sí pero ¿qué prácticas vas a encontrar que sí remiten de alguna manera o tienen cierta similitud, sin ser lo mismo, pero que se pueden poner dentro de una misma cadena temporal? No sé si me explico. Y aquí puede ser interesante, precisamente lo que te digo de que el juego es distancia, proximidad.
Sí, es interesante. Si yo te empezaría, lo primero que te diría en ese sentido. No sabría muy bien por dónde buscar, evidentemente, pero podemos ponernos en contacto con Paco, porque Paco ha escrito historia de la prostitución, pero ha escrito una historia de la sexualidad, ha escrito una historia de la homosexualidad. Con mi querido amigo Richard Clemson escribieron cosas sobre transexualidad, por ejemplo, incluso en la media, etc. No es por la de transexualidad, pero bueno. O sea, si quieres, si te interesa, lo podemos preguntar. Y a ver que ellos te ubiquen, porque no es mi tema, desde luego, pero te diría que de entrada ese es un punto. Y dos, sí, cuidado con lo legal, porque el legalismo, la ley tiene una ilusión, que es que la enuncias y además ella está hecha para eso, para que creas que si la enuncia ya ocurre lo que ella dice. ¿Sí? Es el efecto mágico de la ley, ¿no? Así funda todo el Estado. Así se funda el Estado, la UAM y todo, ¿no? ¡Cúmplase! ¿No? Con una especie de una voz de fondo que dice ¡cúmplase! Sí, bueno, ya veremos lo que pasa. ¿Sí? Ojo, porque todas las clasificaciones legales, delitos, tipos de personas, según luego en la práctica están funcionando de otra manera. ¿Sí? Entonces hay que ver eso, hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo se llama el libro, perdón? ¿Cuál? El de que hay cambios de significado, pero prácticas que se mantienen. La apología por la historia de Mark Bloch, el libro precioso que recomiendo. Además está escrito para su hijo. Creo que él la escribió al volver del frente de la Primera Guerra Mundial, lo escribe, y es un libro donde empieza papá, ¿para qué sirve la historia? ¿Sí? Y es un libro precisamente donde, porque la escuela de Andale a la que él pertenecía tenía esa característica, no tiene grandes tratados teóricos, pero sí tiene, por supuesto que hay otras teorías, pero está puesta en prácticas, en método. ¿Sí? Entonces habla de la distancia histórica, habla de, por ejemplo, el rumor, en la historia, los rumores, el papel de los rumores, de las trincheras, por ejemplo, las trincheras, los rumores eran a la orden del día, cómo se construye la historia con rumores, ¿no? Las redes, ¿no? Las redes, ahí nos serviría, ¿no? En ese sentido, de verdad que no es el mismo medio, pero el rumor, ¿no? ¿Sabes? Bueno, Solo una duda con respecto a ese tema. Sí. ¿Valdría la pena, o valdría más bien para una investigación como esta, irse al asunto de las oralistas, por ejemplo, en el mundo árabe? Pues es que es lo que te digo, no es mi tema, no sé, ahí habría que investigar, pero yo creo que a lo mejor la cuestión, insisto, es jugar con esa dialéctica entre el extrañamiento y la proximidad, ¿no? Es decir, aquello que parece que es permanente en la historia, hacerlo extraño, extrañarlo, y aquello que parece que es algo nuevo, decir, espérate porque igual aquí están teniendo prácticas que se parecen, donde la historia se repite a sí misma, pero que se parecen, que hacen que esas personas tan extrañas y misteriosas, tan alter, ¿no? En realidad no son tanto, y que ese mundo no es tan extraño del nuestro, lo cual hace que el nuestro parezca extraño, ¿sí o no? Porque si se ve, y eso está bien también, porque si eso que parece tan extraño, en realidad nosotros nos parecemos a ellos, no solamente es que ellos, o sea, no es que solamente ellos se parecen a nosotros, es que nosotros nos parecemos a ellos. Sí, por ejemplo, Marta Lamas ha retomado a Yahweh como las alegradoras y como la trabajadora sexual antes de la colonización. Entonces eso sí significa como un cambio cultural del imaginario de la trabajadora sexual, porque no es la pobrecita víctima. No, eso es fundamental. A eso recuperar la agencia es fundamental. De hecho, en el trabajo de Paco del siglo, por ejemplo, en la época del siglo de oro, las cartas de las prostitutas al rey, planteando sus condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Me explico, o sea, estamos hablando de gente que sabía leer y escribir, de gente que tenía su propia autonomía, ¿entienden? Ahora, eso no significa que no esté en una estructura, en un contexto de poder, en un contexto masculino, pero sí, la recuperación de la agencia es fundamental, y la agencia funciona desde un contexto que no tiene por qué ser nuestro. Me explico, quiero decir, quizás podemos ver cosas recurrentes como la cuestión de la religión en el marco de la prostitución, ¿no? Como un vínculo, ¿no? Etcétera. Pero no es lo mismo que ocurría en el siglo de oro, no sé si me explico, ¿no? Entonces sí es muy importante a mí entender que juegues con eso. Ojo, no te vayas a dejar llevar por lo contrario, que resulta que ahora es empezar a ver similitudes por todos lados. ¿Sí o no? O sea, ojo porque no. Y entonces decimos que lo mismo que decía yo, la frase está un poco ridiculizando, pero que Sócrates era gay. No, Sócrates tampoco te pases, ¿no? Entonces es ese juego, ¿no? Con el que hay que ver, ¿no? Vale, y la última pregunta me parece, la tuya, que me parece muy buena. Claro, ¿qué es un contexto? Esa pregunta yo he dicho, todas las condiciones que hacen posible y comprensible una acción. Sí, pero ¿dónde cortas? Claro, porque, a ver, contexto es todo.
A mí me pasa en mi clase de historia antigua, por ejemplo, a ver, el contexto para analizar el texto de Protágoras, y me empiezan a hablar del Partenón. Hombre, pues sí, el Partenón estaba allí, pero claro, pero ¿cómo el Partenón te ayuda a explicar lo que, no? La China imperial estaba pasando algo en el siglo V de Cristo, también, claro, pero eso que, ¿cómo? Entonces, el contexto es muy importante, no está dado tampoco, el contexto lo recortas tú, ¿sí? El contexto lo recortas tú. Entonces, los años 70 me dice, ¿qué vamos a meter? ¿El contexto, por ejemplo, de la crisis del petróleo? No sé, si yo tenía acciones del petróleo, sí, ¿ves? O sea, pero ese es el tema. El tema es en qué medida eres capaz de delimitar el espacio de condiciones externas que afectan a la situación. ¿Ves? Lo que determinan la situación. Y aunque sea a través de mediaciones, pero que la determinan. Hombre, no podemos caer, creo que hay un término filosófico para eso, que todo está relacionado con todo. ¿Sí o no? Ni todo está relacionado con todo, ni nada está al margen de algo. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que funcionar en un marco donde seamos capaces de encontrar qué relaciones son las relevantes, las significativas. ¿Qué contexto es el significativo para tu caso, que para otro no? ¿Sí o no? O sea, en este sentido lo construyes tú, ¿sí? Entonces, precisamente me parece muy interesante cómo señalas de empezar por lo personal. Si estás estudiando a un autor, esto no significa caer en la ilusión biográfica, pero si estás estudiando a un autor, me parece muy importante reconstruir la vida, que es un primer paso, porque es un primer paso, no te puedes quedar ahí, porque entonces te quedas en una especie de geografía del personaje, no se trata de hacer eso. Pero partir de la trayectoria del autor te permite ir entrando en mundos, ¿sí? Y descartando otros. ¿Sí? Pensemos que antes de dedicarse al mundo del arte se fue de voluntario a la guerra de Afganistán, yo qué sé, pues bueno, pues entonces tienes que meterte en el mundo militar. También ves lo que te quiero decir, el contexto lo vas, la propia trayectoria te va delimitando qué contextos de entrada son relevantes, entonces para explicar las estrategias, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, hay que distinguir, me parece muy interesante como dice, o jerarquizarlos por lo menos. No pesan igual todos los contextos a la hora de explicar las estrategias, como tú señalas. Entonces aquí hay un punto muy importante, ¿dónde corto el contexto? Ese es un tema fundamental en investigación que yo me encuentro siempre. ¿Dónde lo corto? ¿Dónde paro? ¿No? Y eso es móvil, ¿sí? Eso es móvil. Ahora, y el último tema que has tratado, si se puede usar en el presente, es que claro, volvemos al tema de la distancia. Si tú lees a Homero el de la Ilíada, no el de los Simpsons, hay algo que te conmueve ahí todavía. Hay algo que te conmueve, ¿sí o no? Tú lees, tú escuchas una representación de Medea, por ejemplo, y hay algo ahí que te llega, ¿sí o no? No sé si me explico. ¿Hasta qué punto la distancia histórica no es no caemos en un error también si consideramos la distancia histórica como una frontera infranqueable que nos separa a los seres humanos de una forma que nos convertimos, como decía en paradigmas inconmensurables, ¿sí o no? Como si fuéramos paradigmas inconmensurables donde es imposible el ejercicio de traducción. Una cosa es que no todos hablemos el mismo idioma y otra cosa es que no sea posible el ejercicio de interpretación y traducción. Y eso hace que a lo mejor la democracia ateniense no es como la nuestra, pero igual se enfrentaron a problemas similares. Y nosotros podemos hacer un ejercicio de reapropiación siempre y cuando seamos capaces de reconstruir la densidad histórica que nos separa de ellos. Si no, si estamos cometiendo una verdadera, un anacronismo absoluto, que era lo que decía Ortega, que le pasa en la escolástica, que toman a Aristóteles como si Aristóteles fuera un monje medieval. Claro, no te has enterado de nada, porque Aristóteles pertenece a otro contexto completamente distinto. Pero eso impide remitirnos a él, no sé si me explico. Eso impide que solamente podemos celebrar la diversidad y la alteridad humana del pasado, o no podemos usarla, como tú dices, en el presente, de una forma que realmente nos diga algo de nuestro presente, ¿sí? No solamente contemplarlo, mira qué distintos eran a nosotros, ¿sí? Pero creo que ese ejercicio, yo creo que es legítimo, siempre y cuando nos demos cuenta que hablan otra lengua, pero que la traducción es posible siempre y cuando sepas que existe esa distancia, ¿no?
Y además quizá agregaría, teniendo siempre precaución de no convertirlo en precepto moral. Es decir, no se trata de voy a reconstruir esto, voy a hablar de esto para enseñar que así se debe hacer tal cosa. Esa creo que también hay que tenerle mucho cuidado. No porque no haya que tener un compromiso ético con la investigación o porque tenga una aplicabilidad posible, sino porque no es un manual de lo que se debe hacer. También siempre hay que cuidar un montón. Y ahí, claro, primero porque los usos son experimentos también. O sea, un uso no te dice seguro que eso va a funcionar. Nadie tiene seguro que vaya a funcionar. Tú tomas cosas, puede ser del pasado, puede ser de otras experiencias, para traerlos a tu contexto y ver cómo funcionan. Y tienes un criterio más o menos de que puede funcionar o no, luego te puedes equivocar. Pero, por ejemplo, yo me refería también, en el caso de recuperar el pasado, de esto que hablamos, toda la cuestión de la ontología, que es qué ramas que se cerraron, qué experiencias del pasado que se obturaron por diversos motivos y que no continuaron, no nos están dando también claves de cómo podemos configurar un futuro posible. ¿Veis o no? Esto hoy en día es súper interesante y se está trabajando para recuperar. Es un poco Benjamin también, ¿no? Habla un poco de eso, ¿no? De la contrapelo. Es decir, eso que se frustró, hasta qué punto no había ahí un mundo de futuro que estaba preñado de futuro, pero no terminó de eclosionar. ¿Y por qué no podemos volver al pasado para recuperar eso? Siempre sabiendo el contexto en el que estaba, ¿no? Haciendo ese ejercicio que tenemos que hacer nosotros de la academia, que no es político, que es analítico. ¿No? Por eso yo estoy de acuerdo que la recuperación del pasado de entrada no debe ir de la moral y la política si estamos aquí. Si somos militantes es otra cosa, ¿no? Pero si estamos en este ámbito ahora mismo de aquí, hay que recuperarlo con esa distancia histórica, ¿no? O histórico-cultural. Pues con eso, a mí me quieran decir algo más, cerramos esta segunda sesión, tendremos todavía otras, nos queda un poco trimestre, pero todavía para más adelante, agradeciéndoles un montón a Marcela Meneses Estrella, de un aplauso. Claro, porque ha sido un agasajo tenerlos acá y aprovecharles. Les tenemos su bonita constancia, a lo mejor ahorita les tenemos otro foldercito. Sí, y ahorita conseguimos un foldercito. Y pues ustedes a pensarle y a seguir pensando. Les queda un año, ¿eh? Les queda un año. O menos. Entonces, sí, porque es un año, digamos, integrando todo. Pero bueno, entonces nos vemos. La siguiente mesa ya va a ser, ahora sí, enfocada sobre todo en investigación en comunicación. ¿Ok? Para que ahí algunos de estos otros problemas tengan ya su especialización. Muchas gracias. Gracias. Paramos la grabación. Ya hay que sigamos. Mira, ¿ves? Aquí. O sea, sí.